meta del triunfo final, portando su historia con grandes victorias que cubren de gloria tu obra triunfal. A ver qué te libra del once aguerrido que clama su hinchada con gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Flamea orgullosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de noble pendón. La fe victoriosa que inspira tu enseña es obra grandiosa de tu tradición. Los blancos pañuelos ya cubren el cielo, premiando elocuente tu obra triunfal. Resturra la Olimpia a sus dirigentes y bravos leones del gran capitán. Que te libra del once aguerrido que clama su hinchada con gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Flamea orgullosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de noble pendón. La fe victoriosa que inspira tu enseña es obra grandiosa de tu tradición. Los blancos pañuelos ya cubren el cielo, premiando elocuente tu obra triunfal. Tresurra la Olimpia y a sus dirigentes y bravos leones del gran capitán. Decano, con rumbo a la meta del triunfo final, portando su historia con grandes victorias. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente de Pasión? Muy, pero muy buenas tardes. Damos inicio a la previa porque hoy comienza la disputa de una nueva fecha del campeonato. Hablamos de la fecha número 12, es decir, el inicio de la segunda rueda con dos partidos trascendentes. Nosotros vamos a estar con el compromiso de primera hora. Partido que comenzará a las 18:30 en el Erico Galeano, todavía se llama así el estadio, Erico Galeano, en la cancha del Deportivo Capiatá. Se enfrentan Guaraní y Olimpia, partidazo entonces para comenzar esta fecha del campeonato. Bueno, saludo ya a la gente del chat que está allí prendida como siempre. Muchas gracias por estar allí compartiendo siempre nuestro trabajo, gracias por la preferencia. David Ojeda será el árbitro del encuentro, asistentes Eduardo Britos y Héctor Medina, el cuarto árbitro Alipio Colmán, en el bar Derlis López, asistente bar José Cuevas. Repito, este es el partido a primera hora entre Guaraní y Olimpia. Luego van a jugar a las 20:30 Libertad con Cerro Porteño. El partido será en La Huerta, en la cancha del conjunto repollero. Juan Gabriel Benítez será el árbitro del encuentro, asistentes Eduardo Cardoso y Milciades Saldívar, el cuarto árbitro Aldo Quiñones. En el bar José Armoa, asistente bar Luis Onieva. Interina Jorge Achucarro, una vez más, como técnico del conjunto azulgrana, tras la salida de Jorge Baba, que dicho sea de paso, ¿cuándo se confirmó su salida? Un par de días nomás hace. El martes. Ya tiene nuevo equipo. En Uruguay dan por hecho que Jorge Baba ya es el nuevo entrenador de Nacional, de uno de los grandes de el país charrúa. No, por eso, me parece que no pasó tanto tiempo, sí, por eso no fue el martes, fue hace poco, un par de días nomás. Sí, por eso. Qué rápido, ¿no? Qué rápido consiguió un nuevo equipo y nada más y nada menos que uno de los grandes de su país. Dicho sea de paso, Nacional perdió esta fecha con Defensor, marcó un gol Brian Montenegro en ese partido. Bueno, a raíz de la derrota de Nacional no continúa el técnico y allí apareció el nombre de Jorge Baba, que entonces va a dirigir Nacional, el ex técnico de Cerro Porteño. Y a propósito de Cerro, bueno, se habla de dos candidatos ahora para dirigir al conjunto azulgrana, para reemplazarlo a Jorge Baba. Acabamos de decir
que hoy va a dirigir a Chucarro interinamente el elenco azulgrana. Son argentinos ellos. Uno ya estuvo, Facundo Saba. Empezó bien su etapa en Cerro, después se fue desinflando. Los hinchas de Cerro tienen opiniones dispares acerca de Facundo Saba. Algunos están a favor porque le gustaba cómo jugaba el equipo con Saba, que era un equipo ofensivo que pensaba mucho en el arco contrario. Y otros en contra porque con Facundo Saba Cerro defensivamente daba muchas ventajas y se comió algunas goleadas importantes. Yo recuerdo un 4-0 ante el Bolívar y Libertad creo que le hizo 5, si la memoria no me falla. Entonces, bueno, habrá que ver si se confirma. Repito, uno es Facundo Saba, el otro candidato es Omar de Felipe. Esos son los nombres que suenan en Cerro Porteño. Pero vamos a meternos en lo que es el partido de ahora entre Guaraní y Olimpia. Vamos a repasar la alineación confirmada de Olimpia. El equipo de Vitamina Sánchez, que está puntero e invicto del campeonato y tiene la posibilidad de seguir sacando más ventaja si es que gana este partido, a la espera de lo que ocurra con Cerro Porteño después. Casaca número 1 en el arco, Gastón Olveira. 27, Raúl Cáceres. 14, Gustavo Vargas. 15, Mateo Gamarra. Y 30, Alan Benítez. Nosotros salimos bien, Dan, ¿verdad? Pues no sé si es que el auriculares está muy fuerte y es como que... Pero tranquilo nomás, pregunto nomás. Porque me escucho allí a través del auricular que está al lado. Gracias, Dan. Dan en los controles, la cabra Dan. 26, Richard Sánchez. 6, Richard Ortiz. 5, Juan Alfaro. Arriba, 20, Eduardo Del Mas. 11, Sebastián Ferreira. Y 17, Adrián Alcaraz. Ese es el equipo de Olimpia hoy para enfrentar al elenco de Guaraní. También está confirmado Guaraní, que va a arrancar con Gaspar Servio en el arco, camiseta número 1. 37, Dani Pérez. 2, Imanol Segovia. 14, Sebastián Saracho. Y 3, Alcides Barbote. 29, Jesús Llano. 5, Patricio Tanda. Y 7, Agustín Mansur. 26, Diego Fernández. 40, Fernando Fernández. Y casaca número 10 para Derlis Rodríguez. El conjunto aborigen entonces para el partido de hoy, con Claudio David Vargas como técnico interino. Leandro Romagnoli, otro argentino, va a ser el técnico de Guaraní. Creo que todavía hay un tema con Bernay. Todavía no rescindió el contrato y por eso Romagnoli todavía no llega. Y todavía no es oficializado como técnico del conjunto de Guaraní. Esa es la razón entonces por lo que se está demorando la llegada o la oficialización del nuevo director técnico del elenco aborigen. Que dicho sea de paso, me cuentan que la cancha está avanzando, que los trabajos van bien. Y es más, leí hoy que cuando terminen las obras allí en Dos Bocas y la cancha esté habilitada, Olimpia va a pedir jugar allí. Olimpia va a pedir jugar allí los partidos en condición de local. Obviamente, toda vez que no coincida con los partidos de Guaraní. Eso es por demás de obvio. Guaraní no le va a alquilar la cancha a Olimpia cuando Guaraní tenga que usarla. Pero cuando no coincidan los partidos, entonces la intención, y ya aparentemente hubo conversaciones, para que Olimpia utilice la cancha de Guaraní cuando sea local. Bueno, todos saben que Olimpia está sin estadio y todavía va para rato el tema de la construcción de la nueva cancha del conjunto franjeado. Hola, ¿quién es? El que me saluda, que me dice, hola Marcerrito, me dice, ídolo. Bueno, gracias, un saludo. Estaba con el tema de Olimpia, pero me quiero quedar en la cancha de Guaraní, porque la verdad que me pone muy, pero muy contento el hecho de que por fin la dirigencia de Guaraní entendió que la institución necesitaba un estadio acorde a lo que es el Club Guaraní. Y cuando digo acorde a lo que es el Club Guaraní, siempre acá hablamos que los dos equipos más grandes del país, no hay ninguna duda,
Olimpia Cerro, Cerro Olimpia. Después cuando empezamos a hablar del tercero, empiezan las discusiones. Luqueño, Libertad, Guaraní, bueno, pongan el orden que quieran. Pero es un club importante, Guaraní del país. Y una institución como Guaraní no podía tener el estadio que tenía. No podía tener el estadio que tenía. Y siempre dijimos, no es que pretendíamos que Guaraní tenga el estadio, por ejemplo, que tiene Cerro. ¿Para qué? Guaraní querría un estadio como el que tiene Cerro. No, pero un estadio moderno, coqueto, que es lo que aparentemente van a hacer, espero. Y entonces, claro, allí la gente de Guaraní va a ir a su estadio. Porque allí cerca de la cancha de Guaraní hay muchos hinchas del conjunto aborigen. Y no es que me contaron, lo viví, pues yo viví mucho tiempo cerca de la cancha del Club Guaraní. Muchos años. Y sé que en esa zona, obviamente, la mayoría es hincha del conjunto aborigen. Curita, pero le soltó la mano al plantel, irresponsable y mercenario. Estaba Curita opinando sobre la dirigencia de Guaraní. Sí, yo creo que tiene razón, Curita. No sé si con esos términos, hacete responsable o Curita de los términos que utilizás, pero obviamente Guaraní no se preparó como debía para esta temporada. Guaraní tuvo que jugar fase previa de Conmebol Libertadores y no pasó, no llegó ni siquiera a la tercera fase, se eliminó con Juventud Las Piedras y por supuesto allí apuntaron todas las críticas hacia Víctor Bernay, que encima tuvo un mal comienzo de campeonato. Entonces, claro, ¿qué hizo la dirigencia? Lo más fácil, reemplazar al entrenador. Pero la dirigencia, claro que tiene mucha responsabilidad. Vos sabés que tenés que jugar campeonato local, Copa Paraguay y Conmebol Libertadores. Sí, y encima no es que no se reforzó Guaraní, pues trajo un par de jugadores que, no sé, del ascenso de Argentina creo, dejó ir o se fueron jugadores importantes y no los pudo reemplazar y no los va a poder reemplazar. Entonces sí, una de cal y una de arena, como se dice, ¿verdad?, con respecto a la directiva. El hecho de apostar a un nuevo estadio que necesitaba Guaraní y el error, la equivocación de no armar un plantel competitivo para lo que se le venía a Guaraní. Que, dicho sea paso, hoy tiene la última oportunidad si quiere pelear el campeonato. Está lejos, pero si hoy le gana a Olimpia, que es el líder e invicto del campeonato, y después gana el partido que pendiente, porque Guaraní tiene un partido pendiente con 2 de mayo, bueno, allí, si bien va a seguir estando lejos, todavía van a quedar 10 partidos y puede pasar cualquier cosa en el campeonato. Si hoy gana Olimpia y en el otro partido de hoy hay un empate, por ejemplo, el campeonato está prácticamente definido. A propósito del campeonato, hoy se programaron 3 fechas y se juega todo de seguido otra vez, todo de seguido, todo muy rápido. Y además, recordemos que ya comienza la fase de grupos de Copa Libertadores de América. La fecha siguiente del campeonato, que sería la fecha 13, ya comienza el jueves. Va a haber partidos jueves, viernes, sábado y domingo. Eso es la fecha 13. Después, la fecha 14, vamos a tener partidos lunes, sí, así como escuchan. La fecha 13 termina el domingo y la fecha 14 empieza el lunes. Porque hay un partido lunes, hay 3 partidos el martes y 2 encuentros el miércoles. Jueves y viernes no hay, porque jueves y viernes santo ya, serían 2 y 3 de abril. Y la fecha 15 del torneo ya empieza el sábado 4 de abril. Habrá 3 partidos el sábado, 2 partidos el domingo y 1 el lunes, 6 de abril. Y después ya comienza la fase de grupo de la Libertadores, porque Cerro y Olimpia ya juegan el 8 de abril. Cerro, Libertadores, Olimpia Sudamericana. Y en esos mismos días van a jugar también Recoleta Sudamericana y Libertad Libertadores. Así que, bueno, veremos cómo los técnicos manejan el plantel que disponen, porque va a haber un desgaste realmente interesante
Y la mayor complicación es para los entrenadores que no tienen un plantel tan largo. A mí me da la impresión de que Olimpia, Cerro y Libertad, que si bien no se reforzó mucho, tienen un plantel como para aguantar. Guaraní no tiene un plantel largo, pero Guaraní ahora tiene una sola competencia. El que va a tener problemas es Recoleta. El que va a tener problemas es Recoleta, independientemente a que el técnico habló de tener 2 planteles. Sonríe el oficio, dice Curita. Sí, van a tener buen trabajo, qué churro Franco, no soy Franco. Tranquilo nomás, muchacho. Mister Remedio. Sí, claro, van a tener mucho trabajo. Yo creo que es bueno para todos los jugadores que integran el plantel, porque si ahora ya no jugás con esta cantidad de partidos y formás parte de un plantel profesional, bueno, va a ser imposible, ¿verdad? Va a tener que buscar otro equipo, no sé, algo va a tener que hacer, porque la cantidad de encuentros que se vienen es realmente impresionante. Pero bueno, todo esto con respecto al Mundial que se viene. Dicho sea de paso, del Mundial que se viene, la mala noticia para la selección nacional tiene que ver con la lesión de Cubas, Andrés Cubas, y por eso fue convocado Lucas Romero para los amistosos ante Grecia y Marruecos. La cantidad de amistosos también que hay, obviamente previo al Mundial, las distintas selecciones se están preparando, y la cantidad de críticas que hay en Argentina por los rivales de Argentina. Uno es Mauritania. El otro no me acuerdo. ¿Zambia puede ser? Ahí la gente del chat me va a confirmar el segundo rival, porque creo que son 2 partidos que Argentina finalmente confirmó. Mauritania seguro. Y las críticas al manejo de la AFA por los rivales de Argentina. De hecho, salvo un partido con Ecuador y otro con Venezuela, todos los partidos amistosos que jugó últimamente Argentina fueron con selecciones increíbles. Angola, por ejemplo. Marce, algún volante para nacionalizar, para suplente de Cubas, y no, sí, ahí está, Mauritania y Zambia. Gracias Alan, sí, me parecía que era Zambia. Veía varios programas argentinos y medios y a través de redes sociales y preguntaban y empezaron a buscar dónde quedaban estos países, Mauritania y Zambia, pero no tenían ni la más remota idea. Parece increíble que una selección campeona del mundo y que tiene a Messi en sus filas termine jugando este tipo de amistosos, pero bueno, no llega a Cubas para estos amistosos, no, está descartado. Estamos hablando de estos amistosos. Repito, ya está desafectado. De hecho, ya hubo un comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol y por eso se lo convocó a Lucas Romero, el ex jugador de Recoleta, actualmente en el fútbol de Chile. Por suerte ya está jugando en el último partido, al menos jugó de titular Lucas Romero. En esta fecha, hay una buena noticia, en esta fecha en el fútbol italiano jugó de titular Tony Sanabria, y ganó su equipo que está peleando el descenso. No anotó, pero por lo menos jugó de titular y ganó su equipo. Y la otra buena noticia tiene que ver con el nivel de Diego Gómez. Diego Gómez fue importante en el triunfo del Brighton. 2-1 tengo entendido que ganó el Brighton al Liverpool. Y Diego Gómez dio la asistencia en el primer gol con golpe de cabeza para el primer tanto del Brighton. Está jugando de extremo por derecha Diego Gómez, rindiéndole mucho al entrenador y al equipo. Qatar se maneja. Sí, Qatar sería el último amistoso de la selección. Ahí la gente está en el chat que está preguntando. Existe la posibilidad de jugar un partido más amistoso antes del Mundial. Repito lo de Cubas, Andrés Cubas. Andrés Cubas no va a jugar estos 2 amistosos. Fue desafectado por un problema muscular y en su reemplazo fue convocado Lucas Romero. Repito, solamente para estos 2 partidos amistosos. No estamos hablando del Mundial, todavía hay tiempo para el Mundial. Casi hizo un gol de tiro libre, es verdad. Se lo tapó el arquero de manera, gracias Matías, ahí a través del chat. Es verdad, un remate impresionante, una gran tapada del arquero del Liverpool evitó que Diego Gómez pueda convertir su gol. Es increíble lo de Andrés Cubas porque justamente nosotros hablábamos en los programas anteriores de que si hay un jugador imprescindible hoy en la selección es Andrés Cubas.
No porque sea el mejor, porque si vos te pones a analizar, hay otros que juegan mejor que Cubas. El tema es por la función que cumple y porque no hay otro, pero ni cerca, que pueda cumplir el papel de Andrés Cubas. Porque alguien te puede decir Enciso. Sí, claro que Enciso es fundamental y que tampoco tenemos otro Enciso. Pero por allí con funcionamiento lo podés reemplazar. Cubas no. Cubas no, porque no tenemos uno ni cerca. Fíjense que tuvo que recurrir Alfaro a Lucas Romero. Y Lucas Romero tiene no sé cuántos minutos en la selección nacional. Y él recién está llegado a su nuevo club, está ligado a su nuevo club en Chile. Y últimamente era suplente, o sea, no es últimamente de que llegó, y últimamente pudo jugar el último partido de titular. Pero obviamente no es ni por asomo todavía lo que es Cubas. Y vos te pones a pensar y ¿quién? Y podría ser Villasanti, por ejemplo. Podría ser Villasanti, pero Villasanti estuvo lesionado mucho tiempo. No tiene las mismas características de Cubas. Villasanti le gusta más pisar el área contraria, le gusta ser más un volante mixto, lo mismo que Damián Bobadilla. Cubas es el tapón de antes, con obviamente técnica también y mucha fuerza a pesar de la baja estatura que tiene. Galarza está jugando bien otra vez. Yo creo que Galarza va a ser un jugador importante en la selección nacional. Se requieren 2 jugadores para cumplir. Exacto, sí, es cierto lo que dice el chat. Cubas te soluciona el problema él solo. Cuando no está, vos tenés que recurrir a 2 jugadores que cubran el recorrido de Cubas y la eficiencia de él. Me preguntan por Richard Ortiz. Yo ya di mi opinión. Yo creo que no está para la selección. Yo creo que es un jugador muy importante en Olimpia, es el líder, pero a nivel internacional se juega con otro ritmo, y ni que decir un mundial, y se juega muy seguido, y yo creo que no está. Es mi opinión. Hay gente que a lo mejor lo ve, a mí me parece que no, que hay que hacerle un monumento por todo lo que dio Richard Ortiz al fútbol paraguayo. Es cierto, Ortiz si fuera 5 años más joven o 10 sería convocado, ¿no? Eso sí, claro, el Richard Ortiz de años atrás, sin ninguna duda. Yo hablo del actual, que sigue siendo muy importante para Olimpia, no hay ninguna duda que es trascendente por su presencia, porque es inteligente, porque sabe correr la cancha, porque motiva a sus jugadores, porque achica a los rivales, porque hace goles importantes. Yo no tengo la menor duda de eso, pero en Olimpia y en el campeonato local. A nivel internacional es otra cosa, se juega a otra velocidad, se juega a otro ritmo, los partidos son muy seguidos. Nosotros lo que tenemos que preocuparnos es que Cubas no tiene reemplazante y ¿qué pasa si Cubas no puede jugar uno de los partidos? O 2, porque se puede lesionar, ojalá que no, ¿verdad? O no sé si va a poder jugar los 3 partidos de seguido con el ritmo que hay de competencia en los mundiales. Esa es la parte trascendental y preocupante. El Ortiz del Chelsea era titular en ese. Tranquilo, muchachos. Yo le llevaría a Erniesta Caballero. Nelson Rivera, no, tranquilo, muchachos. Ernesto Caballero, jugador de Garnero, ¿verdad? Un jugador de Garnero. Es increíble, ¿eh? Nosotros que siempre nos caracterizamos por tener jugadores de ese corte, de volante de marca. Hoy no tenemos porque lo tenemos a Cuba y Cuba es nacionalizado. Los Mella y Romero, Ule, Oscar sí. Ángel yo creo que tiene una mínima chance, difícil, ahora no ha sido convocado porque no está jugando tampoco en Boca. Tendría que jugar ahora en Boca y tener estos... ¿Cuánto faltan para el Mundial? Menos de 3 meses. Tener estos 2 meses, actuaciones descollantes para tener la posibilidad de meterse en la lista. Conste que a mí es un jugador que me gusta. Yo creo que si él llega a recuperar en parte su nivel, primero tiene que jugar y después en parte en cierto nivel, es un jugador que yo tendría en cuenta. A mí Ángel Romero es un futbolista que se pone la camiseta de la selección nacional y se transforma.
se transforma, es un jugador que rinde siempre, que te puede jugar en varias posiciones, te puede cumplir varias funciones. Repito, estoy hablando de Ángel. Oscar no. Oscar me parece que no tiene ninguna chance y no veo por qué tendría que tener alguna chance, porque hace rato que Oscar Romero dejó de ser el jugador que parecía que iba a ser. Y si bien ahora está jugando en Huracán, yo la otra vez vi el partido de Huracán y sigue siendo el mismo Oscar Romero de siempre, con técnica, pero desplazamientos cortos, económicos. Hoy en día ese tipo de jugador, y encima con la característica histórica de nuestras selecciones y con esa característica que recuperamos gracias a Alfaro, que es la de luchar, meter, correr, dejar la vida en la cancha, temperamento, esa clase de jugadores como Oscar Romero ya no nos sirve. Tenemos uno, que es el Kaku, que por esa razón no es titular. Pues técnicamente el Kaku hace un ranking de selecciones, ya lo dijimos varias veces esto. Haces un ranking de los convocados permanentemente a la selección nacional y decís, nombrame los 3 jugadores más técnicos de la selección, y yo creo que el Kaku aparece en el podio, entre los más técnicos. Pero resulta que no juega con ningún entrenador de titular. ¿Por qué? Porque le cuesta el tema del retroceso, le cuesta mucho la marca, eso de morder, de chocar, de luchar. Es un jugador de otras características. Preguntan por Milton Jiménez. ¿Está lesionado? ¿No está jugando en Boca? No está jugando en Boca. Milton Jiménez. Tuvo un momento bueno, pero ahora no está jugando, así que olvídense de él. El que por allí puede tener alguna chance es Adam. Sí, sigue jugando como está jugando, porque está jugando bien Adam, pero tiene que meterla. No está embocando. Comenzó bien con un par de goles y después tuvo varias chances y la pelota pegó en el palo, le tapó el arquero. Siempre participativo, luchador, pero no está convirtiendo. Me parece que es el que tiene chances de pelear a los centrodelanteros que hoy, si nos guiamos por la convocatoria última de Alfaro, son Tony, por supuesto, el de Independiente Gabriel Ábalos, y para sorpresa de muchos es Alex Arce el que está convocado. Yo creo que allí si Gabriel Ábalos mantiene este nivel, es imposible que no vaya al Mundial. Yo creo que está muy cerca ya de ingresar a la lista. Pero Alex Arce, vamos a ver cómo rinden estos amistosos, cómo siguen el fútbol de Argentina. Y allí hay otros candidatos que pueden pelearle a Alex Arce. Uno es Adam Vareiro, otro es Isidro Pita. Tranquilamente. En algún momento se habló de Ronaldo Martínez, que fue convocado. No, Alcaraz no creo. No, Alcaraz, la gente Tim dice Alcaraz. Yo no sé si lo dice en serio o en broma, pero no creo. Alcaraz es un jugador potente, va muy bien por arriba, pero técnicamente le cuesta. Vos cuando ves jugar a Olimpia, se juntan, no sé, Del Mas, se junta Lescano, el propio Richard Ortiz, Hugo Quintana, Seba Ferreira, y de repente le llega la pelota a Alcaraz y vos no sabés qué va a pasar, si te va a poder devolver, si va a chocar contra el arquero, si va a chocar contra el defensor. No, técnicamente me parece que no. Sangre joven, se puede lucir en el Mundial. La Pantera Morales, ni una posi, veo difícil. Creo que no tiene chances. Matías dice, Lorenzo Melgarejo pero no podría tener otra oportunidad, solo está jugando en Libertad. A mí un jugador que me encanta. A mí Lorenzo Melgarejo es un jugador que me encanta. Yo le daría una posibilidad, pero creo que hay algún antecedente con él. Alguna que otra actitud de él, alguna que otra declaración de él no cayó bien. Yo no sé si en algún momento él llegó incluso a renunciar a la selección o algo pasó. Yo recuerdo que algo pasó. No solamente con él, con varios jugadores, pero él es uno de esos jugadores y yo no sé cómo quedó esa situación. Si vos me preguntás futbolísticamente, yo lo tendría en cuenta.
Me parece que es un jugador completísimo. Rápido, le pega bien con las piernas, con las dos, sobre todo con la zurda, principalmente. Cabecea muy bien, tiene personalidad, tiene experiencia, pero va a ser difícil que pueda ser convocado. Estamos en la previa de Pasión, hoy transmitimos el partido a primera hora entre Guaraní y Olimpia. El encuentro es en el Erico Galeano, el árbitro David Ojeda, asistentes Eduardo Britos y Héctor Medina, el cuarto árbitro Alipio Colmán, Derlis López estará en el VAR, asistente VAR José Cuevas, relata Juan Aguilera, a quien enseguida vamos a saludar para entonces ir charlando también con él. Antes quiero ver qué novedades hay en el capítulo internacional, porque varios partidos se jugaron hoy y se están jugando. Fútbol de Argentina, ganó Lanús a Vélez 1-0, Izquierdos hizo el gol para Lanús. Están jugando Defensa y Justicia Unión de Santa Fe, están empatando 0-0. Están jugando Newell's Old Boys de Rosario y Gimnasia Esgrima de Mendoza, están igualando 0-0. Más tarde, Independiente con Talleres de Córdoba a las 20 y a las 22:15 Belgrano con Racing. 22:15, un partido en Argentina, lo que son, mejor dicho, las costumbres diferentes. Acá a veces jugamos a las 8:30, eso hicimos tarde ya. Tarde. 22:15, un partido en el fútbol de Argentina. Claro, otro país, otras comodidades, otras costumbres. Acá el problema es de movilidad. Acá el partido termina a las 8 de la noche y ya no, si no tenés vehículo propio es imposible. No encontrás un micro ni de casualidad. Bueno, en días normales es complicado, te imaginas un domingo para conseguir un micro. Más fútbol internacional, Brighton le ganó 2-1 al Liverpool, gran partido de Diego Gómez, habíamos mencionado. Fulham derrotó 3-1 al Burnley. Everton le ganó 3-0 al Chelsea, qué mal el Chelsea. Leeds United y Brentford están jugando en estos momentos, 54 minutos, están empatando 0-0. En el fútbol de España, Elche le ganó 2-1 al Mallorca, Español perdió con el Getafe 2-1, Osasuna derrotó 1-0 al Girona, Levante superó 4-2 al Oviedo, están jugando Sevilla y Valencia, 48 minutos de juego, está ganando el Valencia por 2-0. Italia, Parma, como habíamos dicho, perdió con Cremonese. Tony Sanabria fue titular en este equipo del Cremonese, ganó Cremonese 2-0 de visitante. Milan le ganó 3-2 al Torino. Juventus y Sassuolo están jugando en estos momentos 70 minutos de juego. Están igualando 1-1. ¿Qué tal el día de hoy, Marcerro? Bien, todo bien. Juventus está empatando con Sassuolo 1-1, efectivamente, acá estamos corroborando el resultado gracias a la gente del chat. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? El saludo grande, especial para los amigos del chat. Lindo sábado, mucho calor, clima que va a ser protagonista de este gran partido donde está el puntero y el tercer grande en el clásico más añejo que tiene la primera fecha de la segunda rueda de este torneo de apertura. Reitero, Olimpia, el absoluto dominador por ahora, al menos en este inicio de la rueda final del campeonato. Un partido que puede ser clave, definitivamente, para el equipo de Cano de cara a las pretensiones de ser campeón, porque de alguna u otra forma puede ir encaminando grandes cosas el equipo de Vitamina Sánchez, que viene ganando, viene cumpliendo, no vuela, pero gana, que es lo importante. Hola, Matías. Hola, Botellón García. Dice, ¿qué tal? Estamos cerca de Botellón. Hay que empezar a... No hablemos de eso. Prohibido hablar de eso. Estaba repasando el grupo de Olimpia que le tocó en Sudamericana. Para Olimpia es muy importante ganar el partido de hoy y tratar de sacar la mayor diferencia posible. Se vienen varias fechas ahora de manera continuada antes del inicio de la fase de grupos, tanto de la Libertadores como de la Sudamericana, y decía que es importante para Olimpia tratar de sacar la mayor ventaja para ver si puede liquidar rápido el campeonato y dedicarse de lleno a Copa Sudamericana en este caso, porque ¿vos qué opinás del grupo de Olimpia? Vasco, Barraca Central, Audax Italiano. Ninguno es más grande que Olimpia. No, eso te digo todo. No, eso está claro, pero no es un grupo fácil. ¿No te parece fácil? Ya no hay grupos fáciles, creo yo, hoy en día. O sea, por más que
haya un equipo denominado chico, un equipo que no viene bien dentro de su liga, te puede complicar la vida. Te puede cagar si vos no estás bien, si no estás atento en todas las líneas, si no planteas un partido inteligente. La Copa Sudamericana, al menos en este certamen, en este año, va a ser muy difícil. Están muchos equipos importantes de renombre que no pudieron estar en Copa Libertadores, así que, reitero, ninguno es más grande de Olimpia, pero depende de Olimpia avanzar. Tiene que hacer bien las cosas, porque se le puede complicar la cosa con cualquiera de esos equipos. Sí, obvio. Concuerdo contigo. Obviamente, por algo luego Olimpia era el cabeza de serie. Sí. Pero Vasco es un equipo que supo ganar Copa Libertadores. Barraca Central te puede complicar, sobre todo cuando juegue de local. Cualquier equipo como cualquier equipo argentino. Como cualquier equipo argentino. Sí. Y bueno, Audax Italiano, una incógnita, ¿verdad? Juan Cerro te dicen. No, él no es de Cerro, tranquilo. No. Si hubiesen prestado, él dijo ya en su momento de qué club es, sí, y si hubiesen prestado atención a algo que dijo recién con convicción, con firmeza, porque yo cuando hablo del tercer grande siempre digo, y yo no sé si es Guaraní, si es Libertad, si es Luqueño, yo tengo esa duda, pero él lo dijo con una firmeza, con una convicción. Entonces por allí va la cosa, por allí va la cosa. Pero bueno, gracias a toda la gente que está participando. Saludos a Luis. Mirá vos, la gente cómo se prende. Lo bueno, viajes cortos, lo malo es que hagan un papelón afuera. Esa es la ventaja que tiene Olimpia. Olimpia va a Brasil, a Argentina y a Chile. O sea, son viajes cortos, que es lo que muchos entrenadores prefieren. Claro. A la hora de cuando le preguntan qué grupo o qué rivales querés, te dicen viajes cortos. Viaje corto. Siempre simplifican así la cuestión sí. en los sorteos, al menos en las notas previas a conocer a los rivales. Siempre hablan de eso, de evitar esos viajes largos, turbulentos, que pueden llegar a complicarse por el camino y que por ahí, si no te va bien volver de esos viajes y tener un partido importante en liga, realmente es una gran pesadilla la mayoría de las veces. Vino bien ser cabeza de serie, dice Leo. Claro, tenés una ventaja siendo cabeza de serie. Permitime responderle a ti porque me causa risa. Entonces vos sí sos Mar Cerro, siempre hablas con convicción de Cerro. Te voy a hacer una aclaración por única vez, Tim. Yo hablo con convicción y firmeza cuando doy información, en general. De Olimpia, de Cerro, de River, de Boca, de Real Madrid, de Barcelona, porque creo que algo de conocimiento tengo y cierta experiencia. Ahora después, cuando se trata de algo subjetivo, como lo que acabo de mencionar, ¿quién puede tener más gente? Vos me preguntás quién tiene más gente, Cerro Olimpia, yo no sé, la verdad, no sé. Me han preguntado un montón de veces eso. Nadie sabe. No sé quién tiene más gente, nadie sabe. Si tiene Cerro u Olimpia. Para la Olimpita Olimpia, para los tenistas Cerro. Pero nadie sabe. Es más, yo una vez dije, ¿cuántos somos en Paraguay? Porque el olimpista te dice más de 4 millones. Sí. Y los cerristas te dicen somos la mitad más uno. ¿Y cuánto? Entonces vos empezás y decís, ¿cuánto es? ¿Cuántos somos? Y el último censo creo que no dimos ni, ¿cuánto era? ¿6 millones y algo nomás? ¿O 5 millones y algo? No me acuerdo. Pero fue un fracaso. No, fue un fracaso, sí. Pues ni censo a veces hacemos bien. Qué barbaridad. Pero repito, a mí me gusta dar... Pope dice disparates. Algún día, cuando tenga tiempo, me voy a poner a recopilar varias frases de él y van a darse cuenta de lo que estoy diciendo con convicción y con firmeza. Hola, Ara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Marcio. Hola, Juan. Hola también a la gente del chat. Estamos acá nuevamente. Arranca la segunda rueda del torneo de apertura. Y Olimpia, que obviamente quiere seguir sumando para seguir escalando posiciones y que nadie básicamente lo alcance. Y sí, hoy tiene una buena posibilidad de ampliar su ventaja. Tendrá que ganarle a Guaraní, esperar a ver qué pasa en el partido de segunda hora. Y habrá que ver qué hace Guaraní, que el empate no le sirve si quiere seguir peleando algunas cosas importantes en este campeonato. Recién veíamos imágenes del partido, o sea, de la cancha. Y había gente, y yo creo que todavía va a llegar un número importante. Sí, mucho movimiento, al menos en las calles, es lo que me tocó ver viniendo aquí a los estudios justamente. Y mucha gente que ya está con el inmenso calor que está haciendo. Se ve que está bien el campo de juego. Y capaz también mucha gente no está ingresando justamente aún por el calor, sí. Nomás. Estarán debajo de las gradas. Porque ahí, ya cuando inicie el partido van a ir... En plateas al menos ahí te da directo el sol. lugares. Sí. Directo te da el sol. Sí. Gente de Capiatá.
¿Qué esperan Y para cambiar el básicamente la nombre del gente estadio? Gente de Capiatá, ¿qué esperan para cambiar el nombre del estadio? El tema es ver quién va a poner la plata ahora. No, no importa, no importa, pero tiene que cambiar. Por criterio, por un poco de personalidad, quizás ya se hubiera hecho del club, hablo, porque Sí, no, claro, hay que ver todavía. queda mal. Claro, hay que ver todavía qué papel él cumple, ¿verdad? Si tiene importancia allí en el club todavía, porque si él sigue siendo el... ¿Y quién le vaya a decir, che, vamos a cambiar el nombre? Ese pues es el nadie, tema. nadie se va a animar, pero no podés seguir teniendo ese nombre con toda con todo lo que pasó y la resolución judicial. Y ya sé que alguien me va a decir, no, tiene que estar más curita, posiblemente me pueda explicar mejor, tiene que estar firme y ejecutoriada, pero Valemaño ya. Mediáticamente ya Claro, está. claro. Bernay que... No hay intención de cambiar, me dicen, peor todavía. Bernay que básicamente por escritorio sigue siendo DT de Guaraní. Sí, Sí, documentalmente. Así es. Documentalmente sigue siendo de Guaraní. Creo que salieron algunas informaciones también de tratar un poco de desmentir de que se le debía plata. Algunos dijeron que se le debe todavía dinero a Bernay. Pero lo cierto y lo concreto es que todavía no rescindió él. Entre medio, vos a mí no me vas a hacer callar. Sí, sí. Por favor. Cambien el nombre de estadio de Capiatá, Sebastián Marcé dice, no, tranquilo muchacho. El Nicolás Leo ya no se llama el Estadio Ya de no. Libertad, ya hace rato que no se llama más. La Huerta se llama la cancha Simplificaron la cuestión ahí. Y sí, Ya sí, no sí. más fulano de tal. Sí, lo que pasa es que ya utilizaron todos los nombres y fueron cambiando. Bueno, basta, vamos a solucionar la Sí. Huerta, ya se queda Y yo así. creo que debería ser así, ¿verdad? Porque, bueno, también hay nombres muy históricos en otros clubes que Claro, se busca un poco hacerle un homenaje en ese sentido, pero... Y claro, ahora por ejemplo el de Olimpia se va a llamar Domínguez Diep. Sí, Eso no va a sacar nadie. claro. Entonces es una cuestión como para poner en la balanza y analizarlo más profundamente también. Hoy lo sufre Juan, dice Félix. Sufre pero Ah. gana. Ya no Bueno. sufro yo, ya no sufro. Hay buena Disfruto, cantidad. igual, disfruto lo que hago. Buena cantidad de público de Olimpia. Allí está la hinchada de Guaraní. Y la madrina también. ¿Está? Seguramente, nos falta. Yo no le vi. Me parece que utiliza una estrategia de llegar un poco más sobre la hora en los partidos. La madrina de Guaraní que genera siempre un tumulto. Importante. Cuando llega. Sí, los perros quieren sacarse foto con la madrina. La ¿Hasta vez pasada cuándo salió un ¿Hasta video. cuándo será la nueva olla? Y para mí ahora ya es la olla nomás ya. Ya pasó la nueva olla. Sí, pero se sigue diciendo la nueva Sí, olla y se creo que sigue ese es el diciendo. nombre. Creo que ese es el nombre, la nueva olla. ¿Qué iba a decir, Juan? Me olvidé. Me desconcentró ese tema de la madrina. ¿No? Algo que iba a hacer. Así no es. ¿Qué tal le fue a tu equipo allá? Empatamos. Estamos hablando de Itagua. Sí, Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Itagua. ¿No hubo moquete, Marce? No, pues ahora que todavía no... No, pero igual, pero es la primera fecha ya. Recién empieza. Esperá nomás. Si querés podemos apostar. Va a haber moquete. Sí o sí. Puede ser. Sí o sí. Vamos a ver. Sí o sí. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no, pero sí o sí. Sí Tiende o a sí. eso siempre. ¿Contra quién empató Itagua? Casapa. La primera fecha. La primera fecha. Hoy juega la segunda, mañana la tercera. ¿Hoy dónde juega? Ahí en Oviedo. Otra vez en Oviedo. Es ante Cacupe. Y se fue la gente, había gente de Itagua. Sí, mucha gente. Lleno total en Caguazú, ahí en Pastoreo también. Fanáticos. Sí, no, el fútbol de salón sigue siendo un deporte que convoca muchísima gente realmente. Yo creo que es más bien por eso que por otra cosa se le sigue teniendo mucho cariño al fútbol de salón en todo el país. Sí, yo vi el estado de nuestro colega Giovanni. Sí, Él es de Ipacaraí. fanático de eso. Y mostró allí la hinchada Lleno total. que llenó todo su sector. Sí. Todo su sector. De Ipacaraí a Pastoreo, viaje tremendo. Sí, largo, sí. Y que muchos no hacen ni por sus equipos, pero por sus selecciones es otra cosa. ¿Será que hay gente del chat que sigue fútbol de salón? Sí o sí va a haber uno, al menos unos 5, unos 2, 3. Erico Galeano ya Ahí tiene la team, sentencia. Villarrica arrancó, ganamos, dice. Villarrica arrancó. Sí, Villarrica ganando. también. Muy bien. Team. Yo no sé si está Paraguarí firme. versus Carapeguá. Va a pegar la intermedia, sí. Sí, la intermedia empieza ahora, los primeros días del mes Seguramente de- que habrá más emoción por Paraguarí porque Carapeguá como que no lleva gente. Llevó en los primeros años en primera, en intermedia también, pero yo creo que habrá un poquito más de expectativa seguramente de parte de la gente de Paraguarí. Bueno, Este lugar me da mucha nostalgia, Martín.
¿Por qué? Y acá empezó todo. ¿Eh? Sí, en el casting. Sí, me acuerdo, claro, yo estaba. Acá empezó todo, en Yo este estaba, lugar. Yo estaba, sí, así En es. este mismo lugar. Bueno, Juan, todo tuyo, los equipos ya están en la cancha. Sí, señor, ya por comenzar el encuentro se saludan los dos equipos. Richard Ortiz, el capitán del conjunto de Olimpia, Gaspar Servio, capitán del cuadro de Guaraní. Guaraní que forma con Gaspar Servio, Daniel Pérez y Manuel Segovia, Sebastián Saracho, Alcides Barbote, Jesús Llano, Patricio Tanda, Agustín Mansur, Diego Fernández, Fernando Fernández y Derlis Rodríguez. Por su parte Olimpia con Gastón Olveira, Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez, Richard Sánchez, Richard Ortiz, Juan Fer Alfaro, Eduardo Del Mas, Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira. Son los 11 que pone Pablo Vitamina Sánchez para el partido de hoy. Arbitraje de David Ojeda, Eduardo Britos en la asistencia junto a Héctor Medina y Alipio Colmán. El cuarto árbitro, Derlis López, va a estar en la cabina del VAR. Señoras y señores, por comenzar este encuentro que se desarrolla, que se va a desarrollar en el estadio del Deportivo Capiatá. Che, soy yo, David Ojeda es más, dice Fex. No entendí. Olveira le tapa 1 a Sergio, dice. Hacelo Sergio también Fex, hacelo Ferfer. Hoy jugamos contra Cerrito, dice Tim. Juan, el concejal, está saliendo con la Madrid. No. Saludos, Matías Garcete. Saludos a Matías, a todos los amigos que están en el chat ya esperando por el partido. ¿Qué tal te parece el equipo Olimpia? ¿Ahora te gusta? Y básicamente no cambió mucho lo que fue el partido anterior. Ingresa Juan Vera Mateo Gamarra por Juan Vera, Alfaro por Alex Franco y del más, no me recuerdo quién jugó por ese sector izquierdo. Perdón, por Lescano. Sí, claro por que Rubén, salió por Rubén sentido el Lescano. otro día. Pero está bien, o sea, tiene en teoría una base, pero igual sigue rotando en algunas posiciones. Ahí está el Tano, Claudio David Vargas saludando a algunos componentes del plantel de Olimpia. ¿Lo recuerdan los olimpistas del Tano? Gol en el Clásico. Se inauguraba Jugadorazo. Platea B se inauguraba. Y desde ahí le pegó y convirtió aquel golazo. ¿Qué año fue? Segunda titularidad para el Cachorro. Sí, que va a terminar siendo el El titular, ¿sí? titular en Olimpia. Ya. ¿Y quién queda fuera? Quintana. Por eso fue la gran figura también la vez pasada del partido que terminó ganando Olimpia en la fecha anterior. Va a comenzar el encuentro, señoras y señores, por autorizar David Ojeda, el juez del compromiso Guaraní. ¿Qué tal viene Guaraní? No me acuerdo, dice Leo. Viene de ganar la Recoleta en la semana. Fecha de adelanto, 3-1. Va a comenzar el partido, señores. Arranca esto, movió Olimpia. Ya se juega el clásico más añejo en Capiatá. Olimpia que la tiene en los primeros instantes del compromiso. Atrás la pelota para la presencia de Mateo Gamarra. Está descargando ese esférico. Jugando la pelota sobre la zona derecha. Balón que viene para la presencia defensiva en Olimpia con Richard Ortiz. Entregando el pase por el carril izquierdo. Subiendo para la presencia de Mateo Gamarra. Gamarra con el balón. Levantando la pelota en terreno rival. Va sobre la punta izquierda. Queriendo con Alcaraz y marca defensiva. Atención. Está quedando en el área esa pelota. Está despejando. Rechazando en el fondo Guaraní del rebote. Buscando otra vez el conjunto franqueado. Pelota abierta que va sobre la zona derecha. Olimpia intenta tener la pelota en estos primeros instantes del compromiso. Atrás el pase que viene sobre la zona derecha para la presencia el jugador Vargas dejando para Richard Ortiz. Richard y la pelota que viene para la presencia de Gamarra y va entregando la pelota por el carril izquierdo. El balón un poco más adelante en zona ofensiva y está queriendo el conjunto de Olimpia. La recuperación para el conjunto de Guaraní. La pelota que viene por el lado derecho. No podía el jugador aurinegro. Estamos hablando de Tanda. La pelota atrás para la presencia de Olveira, arquero olímpico. Hoy viste con la indumentaria verde nuevamente. La franja blanca. Ahí para el guardameta de Olimpiara. Respondiendo un poco a tu pregunta de hace rato sobre el gol de tiro libre del Tano, fue en octubre del 2015. Recién tuve una pelea acá con Juan No, por el tranquilo, cargador porque Peter no me di Medio. cuenta que estaba usando. Casi se cae mi celular, pero por suerte. reflejo Sí. el arquero. No. Sí, Olveira que repite la casaca, básicamente la tercera camiseta para que usen los arqueros. Sí. El año pasado se dio lo mismo. Gastón llegó a usar la celeste. Está linda esa verde. Sigue ingresando público en la zona de plateas. La pelota en movimiento buscando el conjunto de Guaraní. Se pierde por un costado ese esférico. Corresponderá al lateral para Olimpia sobre el lado derecho. Barbote jugando nuevamente de lateral izquierdo. En Guaraní lo hizo la vez pasada contra Recoleta también. Acostumbrado siempre al sector derecho como central o como lateral derecho, pero
es importante para él que esté jugando en varias posiciones allí en la zona defensiva. Casi teléfono nuevo, dice Miguel Remedio. Sí, exactamente. Sí, así le iba a ver un teléfono a Juan. Voy con los suplentes de Olimpia. Lucas Adelante. Versa, Juan Vera, Lucas Ramírez, Alejandro Silva, Alex Franco, Rodrigo Pérez, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Rubén Lescano, Iván Leguizamón, Romeo Benítez y Hugo Sandoval. La pelota la está teniendo el conjunto de Olimpia, saliendo Mateo Gamarra, tocando para Richard que devuelve para Mateo. Mateo con quién, otra vez con Richard, mitad de cancha, presionando a la fiera Fernández. El pase de Mateo, atrás ese esférico para Gastón Olveira. Olveira con esa pelota, entregando lentamente la salida por el lado izquierdo. Mateo Gamarra con el balón, adelantando la pelota hasta la mitad de la cancha, peleando por tener la Olimpia con Juanfer Alfaro. Se le escurre el esférico, se le va la pelota lateral para Guaraní. Lado derecho ya repuso rápidamente el conjunto legendario con Dani Pérez, marcando la gente de Olimpia. Viene nuevamente esa pelota por la mitad de la cancha allí, jugando para el conjunto de Guaraní. Tanda, pelota por arriba, va a ser de Olimpia otra vez. Coyote Rodríguez jugando más atrás para Mateo, la revolea Mateo. Balón que viene en terreno contrario, salta y conecta de cabeza y Manuel Segovia está picando por la mitad de la cancha esa pelota. Atención, conecta, hubo falta, infracción, dice el juez del partido. Va a corresponder tiro libre para Guaraní. La falta termina siendo contra Llano, clásico más añejo, ¿eh? Hoy en realidad es muy diferente realmente, porque Olimpia, a pesar de que a lo mejor futbolísticamente no es el gran Olimpia, gana, es puntero invicto del campeonato, y Guaraní que está tratando de reestructurarse, pero en otros tiempos, ahora este partido era un partido que... Nadie se lo quería perder. Sí, y definía hasta a lo mejor posiciones importantes en la tabla. Y hubo un tiempo en donde hubo mano a mano entre Guaraní y Olimpia. Sí, Creo que fue justamente antes de la llegada de Alfredo Aguilar, cuando en la época de Garnero. así mismo es. Siempre peleando. 2016, cuando Guaraní sale campeón, no así Olimpia es. dice. El último título de Guaraní. Sí, en cancha del Sportivo Luqueño terminó siendo campeón Guaraní. Olimpia creo que termina perdiendo uno de esos últimos partidos y se le escapa. Sí, así el es. campeonato. Y el último partido que jugó contra General Díaz van a terminar arquero Julián Benítez. Sí, exactamente, así mismo es. Ahí viene la pelota para el conjunto de Guaraní. Atención que la está teniendo en 3/4 Beterrino. Pase que va por el carril derecho. Sí, la está llevando el conjunto legendario con Derlis Rodríguez. Tambalea, pierde la pelota. Recuperando Cachorro para Olimpia. Jugando más adelante para Alcaraz. Recibe falta o infracción. Será tiro libre. Va a corresponder ahí el conjunto de Olimpia. Hola Lenny. O Jenny. Lenny. Hola. Lenny. Voy con los suplentes de Guaraní. Gustavo Dionisi, Bruno Díaz, Matías López, Iván Ramírez, Alcides Domínguez, Mariano Ramos, Richard Torales, Eder Alfonso, Nelson Romero, Martín Maldonado, Luis Martínez y Patricio Coronel. Ahí están los suplentes entonces del conjunto de Guaraní, que dirige técnicamente el Tano Claudio David Vargas. Todavía no fue presentado el Pipi Romagnoli en el cuadro legendario. A mí todavía no me llena, no me termina de convence. convencer. No. La vez Yo pasada creo que dije- Guaraní merece algo más. En la previa con Marce estábamos hablando de quién podría ser, y yo le dije, si va a venir así uno que esté empezando, prefiero que se quede Claudio David Vargas, que le dé oportunidad a lo de la reserva, que también vayamos ganando un técnico nuevo dentro del fútbol paraguayo, pero al final la dirigencia se volcó por Romagnoli. ¿Por qué? No sé. Y Claudio David Vargas tiene categoría inferiores y tiene fútbol femenino en la primera. ¿También? Sí, él dirige su cuerpo técnico entero, es el cuerpo técnico de la primera de Guaraní femenino. Excelente. No sabemos si capaz vaya por eso, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Puede ser porque eso significaría mover una estructura que él va armando. Y claro, él básicamente el equipo de Guaraní que ahora él armó. Sí. De femenino te digo. Ah, ya. Así es. Si Guaraní está ahora bien posicionado en el fútbol femenino es gracias al trabajo de Claudio David Vargas justamente. Y a lo mejor se piensa en eso, pues la vez pasada le preguntaron los colegas y él dijo que le gustaría la idea de seguir en el cargo, pero a lo mejor la dirigencia tiene otras ideas con él. Claro. Aquí va cargando Guaraní, atención sobre la punta derecha, Pérez y el centro, vino al área y está el cabezazo de Ferfer y está sacando como puede Vargas para Olimpia, pelota que viene por arriba en la mitad de la cancha, falta para mí contra Alcaraz, igual insiste, va buscando en la zona de disputa en la mitad de la cancha, reclaman los de Guaraní, termina quedando sentido. Un hombre a la mitad de la cancha, me parece que está la jugada que sigue. Guaraní que quiere por derecha con Pérez, no puede meterse, recuperando Olimpia. Balón que viene hasta la mitad de la cancha, rebote de cabeza, dejando para Ferfer, juega por el medio. La pelota rebota, está botando en el área de Olimpia, rechaza el conjunto franqueado. Otra vez recaptura Guaraní, 3/4 de terreno, sector izquierdo. Y se viene Barbote metiendo el centro, pelota que va hasta el área, donde la captura Gastón Olveira, el guardameta de Olimpia. Por ahora bastante trabajoso el partido para ambos equipos, no está encontrándose con una estructura este compromiso, Ana.
Asimismo, Juan Guaraní, el que está teniendo un poco más la pelota en estos 6 minutos, el que está proponiendo más, está atacando más, está buscando los espacios. Y se viene limpio, Juan. Aquí viene cargando Olimpia, atención, conecta, pelota que le está quedando del más, abrió juego para Alcaraz y puede ser, metió el centro. Y vuelve el hombre de Guaraní, Saracho, la pelota le termina quedando a Servio ahora. La primera llegada de Olimpia al área de Guaraní. Yo creo que Olimpia, si quiere buscar obviamente el resultado, tiene que empezar a salir un poco más. Yo creo que en estos 7 minutos estuvo jugando mucho en su campo. Hola chicos, todo bien, yo tranquilo, gana Olimpia, dice Lenny, el decano que también dice vamos Olimpia. Qué lindo sábado, Chávez, ¿eh? Lindo sábado. Sí, lindo sábado. No hace tampoco tanto calor como... Para ir a la cancha a ver partido de fútbol, claro. Espectacular. Después salí de la cancha, le metí alguito y a lo mejor si no tenés nada que hacer mañana, te va todo. ¿Qué problema hay? Pero si tenés que hacer algo... Ahí nomás, moderadamente. La pelota para Olimpia. Ahí buscando cerca de la mitad de la cancha Alfaro que la baja por izquierda. La pelota que está rebotando, la recaptura Guaraní buscando el avance ahora. Baja la pelota Ferfer, no podía por la mitad de la cancha. Tanda, la recaptura Guaraní con la presencia de Llano sobre la zona derecha. Abajo terminó quedando, logró puntear, la pelota le sigue quedando al Indio. Pelota viene arriba sobre la punta derecha, se cruza marcando Mateo Gamarra, rechaza la pelota por un costado, 8 minutos y medio. Lo veo muy activo al Tano Claudio David Vargas. Por ahora todavía sin tantas indicaciones. Vitamina. Pablo Vitamina Sánchez. Tú sabes que, o sea, yo lo vi, ¿verdad? Claudio David Vargas dirigiendo ahí en el femenino y él es así. Él no se sienta, no se calla, está constantemente dirigiendo a su equipo. Qué bien. Yo creo que eso es algo muy bueno también para que los jugadores sientan esa confianza y tranquilidad de que lo están apoyando de atrás. Claro, es importante. Aparte él jugó, él sabe lo que es la cuestión y está inyectado siempre entonces en los partidos correspondientes el Tano. Aquí lateral para Guaraní, pelota por arriba. Marca la gente de Olimpia. Del rebote buscando otra vez el conjunto legendario por el sector izquierdo. El centro que viene de Barbota y está picando ese balón cerca del área chica y se retira de la cancha. Mejor Guaraní en este comienzo ahora. Mejor Guaraní totalmente. Olimpia no está encontrando la salida, no está pudiendo cruzar ese medio campo. Yo creo que tienen que empezar a tratar de jugar más por fuera, más con los extremos, con los laterales, porque por el medio Guaraní está muy bien cubierto ahora y no está pudiendo romper esa línea del medio campo el Club Olimpia. Organizando Olimpia la salida, la está teniendo dentro de su terreno, balón que viene por arriba, sale a recibir la Silva Ferreira, no podía controlar esa pelota, buscando ahora Guaraní, el pivot de la Fiera hasta la mitad de la cancha, donde estaba intentando, buscando y no podía. Derris Rodríguez recuperando Olimpia, balón en el aire, quiere pelear Alcaraz, le va a quedar, lo vienen tomando, falta, infracción contra Alcaraz, tiro libre para Olimpia. ¿Qué pelotita tiene el decano? ¿Será Cachorro? Sí. ¿No Yo tiene dudas? le doy a Cachorro este tiro libre. Y bueno, Olimpia que consigue Alcaraz que consigue una muy buena falta básicamente al borde del área cuando no estaba pudiendo atacar, no estaba pudiendo encontrar los espacios. Yo creo que esta es una buena oportunidad para que Olimpia se pueda quedar en ataque básicamente. El decano que dice a Derris Rodríguez no se lo debe dejar patear. Muy buen jugador realmente Derris Rodríguez. Vamos a ver quién le pega en Olimpia, señoras y señores. Tiro libre que favorece, que pertenece al lado, 10 minutos y medio de haber arrancado este primer tiempo en Capiatá. Tiro libre para Olimpia. Ahí va, ahí está. Ahí lo tienen. Se viene el Cachorro, señores. Nadie le quita este tiro libre a Cachorro. Va a ir Cachorro aunque esté Coyote cerca. Señoras y señores, los animales del Olimpia se preparan. Le va a dar Cachorro Richard Sánchez. Se ubica la barrera, vamos a ver. Arco del sector norte en Capiatá. Va a ir Cachorro. Tiro Yo creo libre. que va él. Le da. Atención. Cachorro. De derecha. Ahí está Cachorro. ¡Oh! Madre Cerca. mía. Saque de arco. Recuerdo un gol básicamente más o menos en ese sector de Zavala. No sé si recordás de tiro libre en la cancha de Sudamérica. No. Qué lindo gol se mandó Zavala. Y Cachorro que está buscando su gol. Ya básicamente desde el primer partido que jugó en Copa contra Trinidad se está buscando. Y yo creo que se le va a dar y va a servirle también para entrar más en confianza, que es lo que necesita un poquito también él. Ahí está Cachorro Sánchez que estuvo cerca del gol para Olimpia. Habrá salida que va a corresponder al conjunto de Guaraní. ¿Qué partido recuerdan así que haya quedado, no sé, en la memoria? Algún partido que fuiste a ver a la cancha y
y te pareció muy atractivo entre Olimpia, Guaraní, Guaraní, Olimpia. Realmente hubo varios enfrentamientos grandes con muchos Yo jugadores. recuerdo que estaban en un Guaraní Olimpia en la cancha cuando Olimpia justamente levantó el tetra. El Tetra. Ahí en la lluvia. En el Defensores fue, ¿verdad? No, en Paraguno. ¿Paraguno? En Paraguno, sí. Uno de los 4 de Garnero. Gol de Huguito y creo que de Roque. Estamos dos, no recuerdo si 2-1 abajo o 2-0 abajo. Pero ya casi hacia el final Olimpia logra empatar y con ese empate salió campeón. Aquí la pelota se retira de la cancha, va a corresponder reposiciones para Sí, el el chat conjunto. me ayuda con ese detalle si alguno recuerda. Salió también hoy la información de mi amigo Dani Troche, gran periodista que cubre las actividades de Guaraní, sobre el acuerdo que existiría. Digo existiría, pues no sé realmente si existe, entre Guaraní y Olimpia, para que Olimpia pueda usar los Bocas en cuanto a los partidos en condición de local cuando esté todo el nuevo Rogelio Silvino Olivieres. Y hay que ver, eso solamente se podrá confirmar una vez que esté todo en la cancha. Sí. Mientras no esté la estructura completamente armada, yo creo que va a ser difícil confirmar dicha información. Pero veremos, una cancha linda va a tener Guaraní, una cancha muy linda, muy coqueta, Si es acorde que- al fútbol paraguayo. Si es que termina siendo como se prometió. La Así pelota es. viene para Olimpia. Atención, conecta, el envío para Delmas. Abrió juego a la derecha. Llega al centro. ¡Y ahí está Alcaraz, señores! Alcaraz tuvo la chance, estuvo cerca, la cruzó bien Raúl Cáceres. Otra vez cerquita Olimpia. Ara. Para mí es por así como Olimpia debe atacar. Llega mejor cuando las pelotas sacan por fuera y van a cruzar el área, ya sea centro bajo o sea centro alto. Así Olimpia logró dañar a sus rivales en estos últimos partidos, al menos Juan. ¿Quién era Cerrita en el chat? Cerrista. Sí. Y le tenés a FedEx, no sé si sigue viendo. Seguro Él que yo sí, sé que es Cerrista fanático, después no... Hoy, No sé. Hoy juega Cerro. El con juega Libertad. Cerro también, así Sí. es. Con Achucarro, para mí Achucarro debe mantenerse como, Chucarro, ¿eh? como de Cerro, al menos ¿Viste todo lo lo de que queda Baba? del... Que luego le presentó, o sea, que no es que le presentó, le dio la bienvenida nuevamente al interinado. ¿En serio? Sí, salió una foto ahí. No, Estaban todos. vi que sí, vi lo de la despedida, pero no vi la bienvenida. Y un poco, o sea, creo que fueron las dos situaciones en un mismo momento. Despedida de Baba con los muchachos y reincorporación como interinazgo de Achucarro, de Jorge Pero se veía venir en cualquier momento. Achucarro. Sí. Lo de Baba Pésimo. ya básicamente no sé si es insostenible, ¿verdad? Pero hacía Caprichoso esos parece que- cambios que no sé para qué haces. Ese último partido yo no sé para qué hizo 8 cambios. Si venías de ganar 3 partidos consecutivos, básicamente con el 80% de tu equipo que cambiaste anteriormente. Una locura fue realmente lo que terminó por cometer. Siempre pendiente de papi. Ara, dice el decano. Mira Curita. La Soy Curi, Curita, ¿no vino ¿cómo Curita? estás? No, está Ahora dice reposando Curi. Bien, saludos al amigo Curita. He visto que le empujaron fuerte la vez pasada. Parece que ese alguien del chat, Curita. Alguien no te quiere. Automáticamente abajo puede empujarte. Sigue ingresando público en el Erico Galeano de Capiatá. Aquí va buscando Guaraní sobre la punta derecha. La deja en cancha Pérez. Está metiendo el centro. Balón que viene al área. Vuelve Richard para cortarla. La termina retirando de la cancha por un costado. Va a ser lateral de Guaraní sobre la zona derecha. Gripeciña, señores. Dice Curita. Fuerza Curita. Mr. Remedio, dice. Mr. Remedio el que te empujó, Curita. Fuerza Curita. Lo peor, Yo la semana pasada estuve así. Ya te dije más Sí, o yo menos. tuve como 3 semanas estuve así con gripe. Y parece que ahora no mudó. Sí, yo le dije que le iba a mudar. Y no quería lo que Por apague el turno. aire. No quería lo que apague el aire, Curita. Aquí la pelota le termina quedando a Gastón Olvira, arquero de Olimpia. 16 minutos del fútbol, poco por ahora. En esta tarde de sábado donde está jugando el puntero invicto Olimpia en el clásico más añejo. Varón que viene por Olvira. A ver a dónde juega, dónde la pone. La está teniendo dentro de su área. Está sacando de derecha, haciendo cruzar frontera. Intentan el equipo de Cano. Pelota de Ferreira para Alcaraz. Se tapa Servio. Y del rebote está sacando la defensa de Guaraní. El rebote la toma Richard para Olimpia jugando por izquierda. Llega Coyote Rodríguez metiendo el centro. Balón que viene llovido al área. Alcaraz que quiere de cabeza. La baja por el camino. Y no pudo llegar Cachorro Sánchez. Otra vez cerquita Olimpia. Aquí Servio fue el impedimento del gol. Alcaraz una vez más muy bien posicionado para recibir esa pelota y básicamente patearla de primera.
¿Qué golazo iba a hacer si lo marcaba? Pero Serbio tuvo una muy buena respuesta que hace que sigan manteniendo el partido igualado hasta el momento. Buenas Martínez, dice el decano, saludando al señor Martínez, a Nicolás Martínez. Así es. ¿Quién es Nicolás Martínez también? Curita. Curita, nuestro amigo compañero que está allí en el chat, Jenny, el decano, todos los amigos que están siguiendo este 0-0 entre Guaraní y Olimpia. Aquí va a corresponder lateral para el conjunto y todo nació con una pelota larga de Olveira, para que llegue el Sí, así atajador es. de Y Serbio. básicamente, mira, no sé si llegaste a ver la jugada posterior que le patean desde el mediocampo a... Sí, a Lo ven Olveira. adelantado a Olveira. Y terminó atrapando la atajando, pelota. Exactamente. Buscando Olimpia aquí, señores, está insistiendo en el ataque, pero marca la gente de Guaraní con tanda, dejando por el centro de la salida para Mansur, habilita por el lado izquierdo para Diego Fernández, Guaraní que la tiene, buscando avanzar ahora Dieguito Fernández, tocando la pelota por el medio otra vez para Mansur para Dieguito Fernández que retrocede, dejando para Saracho, ahí está Sebastián Saracho, jugando la pelota para la presencia de Gaspar Serbio, que viste de Colorado en este partido. Eleva la pelota metiéndola hasta terreno contrario, demasiado largo. Es balón de Olveira. Esa pelota para Olimpia. Y estamos ante la presencia de dos arqueros que realmente son de los mejores dentro del fútbol Sí. paraguayo. Serbio tiene sus cositas, pero es un tremendo arquero. Para mí esta vuelta de Serbia a Guaraní fue muy acertada porque Guaraní no estaba logrando encontrar un arquero que sepa defender, ¿verdad? De la camiseta del aborigen. Y yo creo que Serbio es... Atención, aquí busca Yo Olimpia. creo que Serbio es... Su lugar en el mundo es Y Guaraní. Y es el líder de Guaraní. volvió bien también después de su lesión. Es el líder, porque Así es. Aldo Pérez es un tremendo arquero. Está lesionado lastimosamente. Se estaba consolidando también. Ataja bien, pero le falta imponer esa Liderazgo. autoridad, ese Claro. liderazgo, el respeto, como sí lo hace Serbio en el equipo de Guaraní. Yo entiendo a dónde apuntas realmente y coincido plenamente contigo. Ahora que esa es la cuestión con esa diferencia que existe entre Serbio y otros a lo mejor, porque también Serbio como que está ya hoy en día muy identificado con Guaraní a pesar del famoso 155, ¿verdad? Pero Sí, yo creo que eso fue lo único malo que tuvo Serbio, ¿verdad? En su etapa en Guaraní. Después yo creo que él siempre respondió, incluso lo salvó también a Guaraní muchas veces. O sea, básicamente también ganó partidos solo y eso es muy importante hoy en día, que los arqueros puedan ganarte también partidos, no solamente los 10 que están corriendo ahí. y es el mayor anotador de penales, justamente así como nos dice también el Lenny. Mayor anotador de arqueros, en cuanto a arqueros digo, dentro del fútbol paraguayo. Aquí es lateral que corresponde al conjunto de Olimpia. Ya repuso Coyote Rodríguez. Vino la pelota atrás para Mateo Gamarra. La está teniendo el sargento. Se ve tener la marcha de la pelota. Sigue dominándola. La cambia, la deja a la derecha. Saliendo espectacularmente Olimpia. Y viene atacando a Raúl. Y va por derecha Raúl. Y llega Cáceres hasta el fondo. Intenta meter el centro. Va ladeándose cerca de la línea. Retrocede la pelota. Olimpia que la tiene. El pase más atrás para que todo comience otra vez. Desde la mitad de la cancha, abierto el envío hasta la zona derecha. Atención que carga el equipo de Cano. Vamos a ver si en algún momento viene el envío al área. Pelota primero para Richard, abrió juego a la derecha. El pase más adelante, corta la gente de Guaraní. Del rebote le está quedando a Barbote que va sacando, jugándola por arriba. Se desvía en la mitad de la cancha, en la presencia de Mateo Gamarra. Le va a quedar por derecha a Tutu Vargas. Vargas con la pelota jugando para Richard. Y Richard con quién la va a poner por arriba de seguro. Vamos a ver, ahí está. Sí, jugándola para Alcaraz, marcando en el fondo Saracho para Guaraní. La pelota está rebotando, busca Ferfer. Ahí está, no puede por ahora. Guaraní, la pelota le va quedando otra vez a Olimpia. Con el Coyote Rodríguez jugando para Mateo Gamarra. Gamarra para Richard que toca a la derecha, entregando para Tutu Vargas. Vargas con el balón cerca de la línea, sector derecho, levanta el centro. Pelota por elevación, marcando, revoleando, quitando Saracho. 21 de juego, muy desordenado el partido, al menos en este comienzo, pero bien Olimpia. Atención que la tiene Cachorro, la toca para Delmas y viene Edu y pide el Caraz por izquierda para el gol. Ahí está el remate. ¡Golazo! ¡Golazo del Mas! ¡Gol! ¡De Olimpia! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De Eduardo Delmas, por Dios!
¡Qué golazo de Del Mas! Soberbio el remate, impresionante. La deja sin chances a Servio. Arriba al ángulo para besar el escudo. Sí, Del Mas, señoras y señores. El nuevo ídolo de Olimpia, Del Mas, que aparece. Remate impresionante que se clava en el ángulo en Capiatá. El puntero Olimpia, sí. El puntero invicto del campeonato. El rey de copas, el tricampeón de América. El campeón del mundo. Para que siga festejando allí arriba. Apareció Cachorro. Jugó para Del Mas. Y Del Mas que se metió y la pegó allí en el ángulo. Olimpia 1, Guaraní 0. Por Dios, Eduardo Del Mas, vestite. Nacido en Villeta. Qué jugadorazo. Se está ganando Olimpia. Jugada previa con Cachorro que está fino con los pases filtrados. Y Del Mas que por fin se anima y mira cómo le pega a Juan. Se marcó un golazo y su primer gol en el Club Olimpia en primera división. Señoras y señores, así aparece Del Mas. Qué golazo, ¿eh? Qué golazo, Eduardo Qué Del manera Mas. de abrir tu marcador con Olimpia, ¿eh? Su primer gol en Totalmente. Olimpia. Su primer gol con Olimpia y de qué forma, de qué manera y en qué partido. Pues no le hace a cualquier equipo realmente. Claro. Estaba jugando el clásico más añejo y convirtió un golazo Del Mas. Señoras y señores, se movió el tanteador. Por Dios, Del Mas, dice Enzo. Se volvieron Saludos locos todos a los todos. ¿Qué dice Freddy Dávalos? Dice festejando también el gol Freddy. Qué golazo, ya marcó su cuota de gol de Olimpia, dice Pablo Martín. Y sí, es el promedio de Olimpia definitivamente, que hace un gol No, por yo partido. creo que hoy Olimpia hace más de un gol. Hoy sí. Ojalá. ¿Apostaste? No, pero ojalá que sí. El que haya apostado, que tenga en cuenta el consejo de Ara. El tercer debutante en Olimpia ya, dice Lenny. Arriba la pelota aquí buscando la carga otra vez Olimpia. Sobre la zona izquierda la baja Alcaraz, la tiene Alcaraz, se viene Alcaraz y va Alcaraz, atención. Alcaraz se termina frenando, retrocede y viene el centro de Alfaro al área. Marca en el fondo el conjunto de Guaraní. Del rebote la vuelve a tomar Olimpia por la zona derecha. La presencia es de Raúl Cáceres jugando para Richard Ortiz, que se acomoda y saca el cañonazo. Arriba y afuera, apuntó y le pegó Richard, la pelota sale muy arriba ahora. Volviendo al gol de Del Mas que no era un jugador de los que se animaban mucho a patear al arco, siempre buscaba dar nuevamente un pase final, pero se animó hoy y qué golazo se marcó Del Mas. Yo soy de la idea de que siempre se tienen que rematar desde fuera del área. Sí. Y últimamente se viene rematando poco en el fútbol paraguayo. Aquí, Son pelotas muy difíciles Y si le pegas de las bien, pelotas hermano. de fuera del área. Si le pegas bien, animate. Animate, como hizo Richard recién. Richard ¿Sabes? le Porque pega yo te bien, digo, ¿no? yo soy arquera, ¿verdad? Y vos sabés que las pelotas que se patean de fuera del área vienen con un efecto que no sabes para dónde ir. Sí, totalmente. Y son las que en el 80% siempre terminan en gol. Sin duda. Hay que animarse a pegarle de fuera del área. El que le Son pega bien, pelotas que muy le pegue. difíciles para los arqueros. El tercer debutante que convierte, decía Lenny. Rubén, de los chicos, ¿verdad? O de los que vienen debutando. Rubén Lescano, por ejemplo, marcó en su debut. Convirtió. Sí. Del más que... O sea, no es en su debut en primera, pero Es el año. es su debut Sí. de gol, básicamente. Ale de T, dice Freddy. Sí, Ale está Está modo activo. Modo de T está Ale Silva. Aquí viene Guaraní. Y atención con el centro arriba. Demasiado pasado. La pelota va picando. Y siguiente Guaraní por el lado izquierdo. Vino el centro de Saracho quitando Richard. ¿Cierto ahora? No, se van todos los muchachos. Todavía no tiene apodo. Eso es lo que me preocupa. Pasa que son todos celosos de ellos, ¿entendés? Vamos a buscarle apodo a Edu Delmas. No sé yo si tiene apodo así de infancia. Pero tienen que tener apodo. No puede ser que no tengan ningún apodo. Y Vamos que a ponerle nadie, una apodo al más de que nazca de acá de pasión. que nadie todavía lo conozca por su apodo, por ejemplo. Tiene que haber sí o sí, tiene que ser eso. Tiene que tener apodo para que sea mejor. Cachorro, coyote, sargento, tutu, capi. Y no puede ser que Delmas no tenga apodo. Tiene que tener, sí o sí. Póngale, Hay pues, que un ponerle apodo. un apodo. Vamos a ver si queda eso con... porque Edu pues, es muy... es un Sí. nombre. Es lo mismo que Ara, ¿verdad? Claro, Eh, claro. Solamente ¿cómo que es? le sacan letras. ¿Cómo es? ¿Es Aramí, Araceli? Solo ahora. ¿Solo Ara? Sí. Ah, entonces está bien, ¿verdad? Sí. No es que... No es otra vez un Sí. apodo, por decirlo así. Pues yo, por ejemplo, soy Alberto y Albert.
A mí, por ejemplo, en casa sí me dicen Ara, ¿verdad? Pero qué sé yo, en el entrenamiento, en la facultad, donde sea, me dicen Dura. Eddie dice Durañona. el decano. El matador, dice Lenny. Por Dios, mi remedio. No, pero en serio, tiene que tener ya un apodo. Eduardo Delmas. Y el chat me puso Maradoña. Presiesa, dice. Concejal, diputado. La pasada era senador. Y debatimos. Hubo un fuerte debate ahora. No sé si estuviste conectada. Hubo un fuerte debate en el partido de Cerro, porque era un partido como para hablar de otras cuestiones. Y empezamos a hablar de los sueldos. De los sueldos de los senadores, diputados y demás. Y al final me dejaron en concejal nomás otra vez. ¿Entraste en la conversación? Sí. Llegó la época donde el Hakuro ataca desde temprano, pero con hierba mate, indega, pantano, limón le decimos a nadie al calor. Bájale un tereré, alivio máximo en cada sorbo con una hierba con sabor y refrescancia que dura más. En estos días calurosos, que no te falte tu tereré con mucho hielo. Amigos, somos orgullosamente mundialistas. Volvimos al mundial y la promo Pilsen también está de vuelta. Busca las tapitas albirrojas en todas las botellas retornables de Pilsen y ganate una Pilsen gratis. Pero eso no es todo. Hay más. Porque también puedes usar tus tapitas albirrojas para llevarte premios coleccionables increíbles. Entérate de los puntos de canje adheridos en www.pilsen.com.py. A ver los aplausos del chat. Los aplausos para Ara, la Vamos gente mejorando, del chat. vamos mejorando. Vamos arriba siempre. Quiero ver los aplausos de la gente del chat para Ara, voz comercial. Aquí viene Guaraní, arriba la pelota para Ferfer, marcando en el fondo Olimpia, buscando la salida. Ferfer, por ejemplo, tiene la fiera, el queso. Sí, el queso. La primera vez que hice la publicidad me dijeron que le iba a mandar la quiebra a la empresa. No. Ahí está, aparece Freddy con los aplausos. Lenny también, el decano se acopla. Más aplausos para la venta publicitaria de Ara, aquí en Pasión. Señoras y señores, 28, casi 29 ya de partido. Empieza a tomar el control del compromiso Olimpia, teniendo la pelota Richard Ortiz jugando más al centro del terreno. La están cambiando para el lado derecho de la zona medular. Tiene Olimpia la pelota, Espira Guaraní. Balón que viene atrás. Ara dijo que hoy Olimpia hace más de uno. Vamos a ver si es que se rompe el maleficio de los uno. Ahora Pilsen quebró, dice que sí, Freddy. Estira, así que Sí. bien fría esta noche Con para... este calorcito. Sí, totalmente. Pues yo soy más de meter un tereré nomás la noche. Tereré. Obvio. Pero siempre con Indega. Sí, siempre con idea. Aquí está buscando salir Olimpia, señoras y señores. Gol de Delmas. Olimpia gana 1-0. Pelota que viene en ataque. Se desvía por el camino y busca Delmas sobre la zona derecha, pero se cruza en el fondo. Para la marca, Saracho reventando el balón por un costado. Hay lateral sobre el lado derecho. Era Immanuel Segovia el que se cruzaba sacando la pelota. Repuso rápidamente Raúl jugando atrás. Pelota que viene en zona defensiva. Olimpia que la tiene. Guaraní que expira. Recibe Richard Sánchez. Mitad de cancha. Va el Cachorro. La cambia de frente. Envío punzante para Alcaraz que la baja. Se acomoda. Tambalea. Siempre como que va así. Sí. Alcaraz. Alcaraz. Da esa sensación de que puede perder o puede ganar o puede caerse. Puede cometer falta. Pero busca siempre arreglárselas. Tereré nocturno, dice Lenny. Pilsen nunca se quebrará, dice. Y obviamente ustedes muchachos van a encargar de que no quiebre. La zurdita de oro, dice Freddy Dávalos. Tereré nocturno. Entra ya, ¿verdad? Bueno, ahora sí que ya estamos. Hoy comienza el otoño. ¿Hoy comienza el otoño? Sí, tengo entendido que sí. Normalmente verano, época de noviembre, diciembre, ya es enero, ya es tereré nocturno. No importa más la hora es... Y hasta las 12, por ahí le mete. Es por ahí los que no son un poquito de la espirituosa. Sí. Así Así como dice cuando hay acá. un poquito de vientita te sentás ahí en el patio de tu casa. Escuchás música, mirás, Sí. pensás, analizás. 21:03, sí, así es. Hoy comienza el otoño. No existe eso en Paraguay. No. Paraguay, Invierno dura una semana, después ya hace calor otra verano vez. 24/7 acá. Se está por venir la Semana Santa. Sí. La próxima semana, después de esta que va a pasar. Vamos a ver quién trae la chipa. ¿Tienes planes? No, Nada. nada.
No soy de hacer nada así. Aprovecho y me quedo a dormir. Sí, ¿verdad? Para Sí. descansar. Porque normalmente casi siempre trabajando, entonces ese tiempito dejamos para el descanso y para, no sé si para reflexionar, es una bola de no sé cuánto grado, güey. Para reflexionar, dice que... Pero... Recuerdo que antes hacía un poquito así, refrescaba un poquito en la Semana Santa y Sí. daba gusto comer Daba la chipa gusto. con el cocido, sí. sí. Después ya nos agarró siempre en calor. Ya Sí. imposible. Ya no hay caso No. para reflexionar ni nada. Te ponen lo nervioso el calor. Sí. Sí, hoy meditas, dice Eleni. Lenny. Momento de tregua en el partido. Se hidratan los componentes de los equipos en 32 minutos y medio por ahora del encuentro con la victoria de Olimpia. El gol de Del Mas. Golazo realmente. Golazo. De Del Mas. Y el 1-0 para el cuadro de Olimpia. Tomando un poco de agua a los componentes de los equipos. La ¿Sabes Fiera- que le tengo mucha fe yo a Sebas Ferreira? Yo creo que si él marca un gol nuevamente va a tener esa autoestima, como se dice, y va a volver a sacar su mejor versión. Que fue cuando llegó a Olimpia, cuando marcó creo que 4 goles en 4 partidos, si mal no estoy. O 3 Sí, goles en 3 llegó partidos. y convirtió. Sí, así es. De entrada. Solamente Ferreira. le Después se falta quedó. el gol para poder afianzarse. Semana Santa en mi caso siempre es en el interior, se pasa de lujo, dice el decano. Excelente, buen punto. Sí, en el interior es otra cosa. Sí, De todo hay... tu cucaro. Sí. Le puede venir cargado. Sí. Lindo remate, dice Roma. No solamente cargado el auto de la panza, sino que cargado el tráfico para volver también. Sí, una locura. Sí. Pues a Jaido, de repente ahí por tanta chipa alguno. Pelota por la mitad de la cancha, buscando limpia, señores, el pase abierto que nace de Alfaro sobre la zona izquierda para Coyote, Coyote para Alfaro, Alfaro para Coyote, Coyote con quién, tocando con Richard, mitad de cancha, juega para Alfaro, mirá, cómo juega el equipo de Vitaminos, cómo juega Olimpia, la pelota viene para Alcaraz, ahí Bien. está queriendo, insistiendo, descarga por el lado zurdo, vino para Coyote metiendo el centro al área, balón que pica, se pierde afuera, saldrá Guaraní desde abajo, desde el fondo, el conjunto legendario. Olimpia que no se relaja, pero sí bajó un poquito más la intensidad. Yo creo que, y esperemos, ¿verdad? Una vez más nuevamente, que en el segundo tiempo Vitamina no le pida al equipo que vaya para atrás. Olimpia tiene con qué apeligrar y con qué hacer más goles de lo que está haciendo. No puede ser que el quinto de la tabla tenga más goles que el puntero. Antes era imposible que se juegue Jueves Santo y eso, ¿verdad? Viernes Santo, eso sí. Aquí viene Olimpia, atención, centro que nace hasta el área, cortando, rechazando Manuel Segovia para Guaraní y la toma el conjunto legendario del rebote, la pelota se retira. Últimamente Ahora cambió un sí. poco eso. Ahora ya hay jueves, Sí. viernes, sábado, domingo. Inglaterra, por ejemplo, Cambiaron nunca para. cambiaron los tiempos. Sí, cambiaron los tiempos. Totalmente. Ya no es más como antes, te dicen los... Nosotros antes de las 3 de la tarde, esto, aquello te decían los... Yo No, me acuerdo a mí, ¿sabes qué me decían cuando era chiquitita? Me recuerdo muy bien. Yo quería jugar o algo y me decían, no puedes jugar porque se va a abrir el piso de vos. Sí. O si Así no, me decían. quería jugar partido y te decían, no, porque le está pateando A Jesús su cabeza. a Jesús, su cabeza. Así es. Y vos te quedabas y no había nada que hacer, no había celular, No, nada. tenía que quedarte a ver películas de Semana Santa. Y no podía ni gritar, nada. Nada, ¿verdad? nada. A ver, cualquier cosa, pero nada, ahí, haciendo silencio. Viene Olimpia, atención, ahí está, Offside. No. No se le quiere dar a Seba, Juan. Señoras y señores, dejémoslo ahí. Esto sigue 1-0. No fue gol. Y Bueno, Seba que sí, está pero no. básicamente frustrado, ¿verdad? Porque no le está saliendo una, ahora Mira, logra marcar. sí. Sí. Se Más o apura en menos. el pique, pero se le va a dar. Ojalá se le dé, Juan. Yo quiero que Seba va a ser un jugador muy importante si tiene goles ahí con Alcaraz arriba. Hace buena dupla también. Ramón, vos seguís la jugada, pero yo tengo que dejar de relatar, dijo Mariano Clos. Haciendo un poquito de referencia a lo que era antes Araujo, Marcelo Araujo y Guanchope Ávila, que es seguramente el jugador con más outside del mundo. Aquí se va Ferreira más o menos a lo Guanchope Ávila. No, y el acá outside. los mayores que están en upside siempre para la gente de Twitter son Cecilio y Derly González. Sí, verle un tiempo ya era increíble también. La gente de Olimpia le Todos criticaba los bastante, partidos, sí. sí, ya era una locura.
La pelota viene cerca del área de Guaraní. Atención con esta, la pierde del Mas. Sacando desde el fondo el conjunto legendario con tanda. Juega sobre la punta derecha para Derris Rodríguez. No va a llegar, qué bien se cruzó aquí Tutu Vargas al complemento de la jugada, retrocediendo para Gastón Olveira. Más entero Olimpia, más compacto. Da realmente una sensación de que Olimpia hoy puede llegar a tener un marcador un poquito más extenso. Y ojalá, Juan, como te dije, que inicien también el segundo tiempo con esta misma intensidad, con estas mismas ganas de poder hacer más goles. Recordemos que, como te dije justamente en la transmisión anterior, Olimpia está metiendo los goles, o sea, el gol en este caso, porque está ganando por la mínima siempre 1-0 en el primer tiempo. En el segundo ya entran como a cuidar el resultado. Y poco y nada ya atacan. Ojalá y sea un partido muy diferente, realmente. Momento de interrupción en el partido. Quedó sentido Tutu Vargas. Por favor, porque no me llegaron flores amarillas hoy. ¿Dónde está ubicado Pasión Estudio? Ahí está, Nivacle. En la ciudad del amor, justamente, en la ciudad de la Maré. Voy a esperar. Vamos a estar acá mínimo hasta las 9. ¿Se sale más temprano el Domingo Santo o se sale de madrugada al día siguiente y no hay un alma en la ruta? Sí. Sí. Eso sí. No había realmente. Yo conozco gente, por ejemplo, que arma un futbolacho Viernes Santo y eso. Y que Sí. ya hoy en día, ¿verdad? Antes era imposible. Están tomando ahí, escuchando música a todo volumen. No, eso pasa Eso en no se casa y... hace. Eso pasa en casa y mi abuela no va a sacar toda la herencia. No, de verdad. Aquí, señoras y señores, se interrumpe nuevamente el partido. Se hidrata Hugo Quintana. A ver la jugada. Tanda. Qué loco está, ¿eh? Patricio Tanda. Levantó la pierna, sí. Ahí arriba en la cabeza de el jugador de Olimpia. Tomó muy en serio este tema de pisarle la cabeza. El jugador de Guaraní, el mediocampista. Sí. Tanda. Vamos aquí a pisarle la cabeza al rival. Sí. Los argentinos, eso te dicen. Lo tomó muy literal esto. Y Bien, Guaraní que señores. está mejor, o sea, se nota la mejoría, ¿verdad? Un poquitito en este Guaraní de Claudio David Vargas. No te digo, ¿verdad? 100% porque van 40 minutos, hay que sacar un análisis al terminar. Pero está jugando un poco mejor. Hay tiro libre para Olimpia, le va a entrar el cachorro. Tiro libre para el equipo de Cano, señoras y señores. Vamos a ver. Se ubica para darle también Coyote Rodríguez de zurda, pero va Cachorro con el centro para Sebas. Balón que termina fuera de la cancha, se enoja Servio. Estuvo cerca Olimpia ahora. Y Cachorro que tenía goles también de esa distancia, incluso un poquitito más atrás si no me equivoco. Pero buena la intención, le están también buscando a Sebas para que él pueda convertir y también pueda subir esa autoestima goleadora que está necesitando Sebas, porque se lo veo muy frustrado. Señoras y señores, 40 se van a cumplir, sigue ganando Olimpia, estamos en la recta final del primer tiempo. Pelota que viene por el lado derecho para la salida de Tutu Vargas, adelanta para Raúl, sube Cáceres, viene Raúl, lado derecho, la jugada termina retrocediendo, esférico dejando para Tutu Vargas. Vargas que la deja más atrás para la presencia de Mateo Gamarra, Gamarra para Vargas y Vargas con quién. Vargas para la presencia adelante de Delmas que bien la soltó y viene Olimpia por el segundo. Ahí está Alcaraz solo, segundo. Ahí está Alcaraz. Tricampeón de América, campeón del mundo, puntero, invicto, Olimpia. Adriana Alcaraz, señoras y señores, se hizo de tiempo, se hizo de espacio, cuando me parece que se está revisando la jugada, se metió hasta el medio, sacó el remate potente, se mete el balón. Por ahora, señores, no vale. No vale. Por eso me reía. ¿Qué? Yo sabía que estaba hablando el pedo. Por Yo sabía Dios. que estaba... Olimpia puede ganar un partido por más de un gol y vos en estas cosas. Yo sabía que estaba relatando ya el pedo. Alcaraz hizo a la vuelta y ya sabía qué estaba pasando. Bueno, señores, volvamos a lo nuestro. Esto sigue 1-0, 41 Dos minutos. volando en la Olimpia. 2 goles, ¿eh? Así es. Primera en el campeonato.
Sí. ¿Verdad? Hay que ver. No sé de dónde vino el offside, pero... Y a mí no me quedó claro. Por eso yo seguía también. Sí. Aquí viene Guaraní con la respuesta. ¡Rodríguez! Señoras y señores, Olveira atrapa la pelota, se queda con ella. ¿Por qué le ganó? Es que no sabíamos lo que pasaba. No, a mí no me quedó claro. Porque la imagen se quedó con Alcaraz. Y él también estaba así. Festejo no. Pero ahí yo ya como que me di cuenta cómo era la situación. Y seguía porque había que seguir. Después cómo le metemos ahora. Pero esto sigue 1-0, señores. Para mí, ¿quién es el amanecer de la jugada, verdad? Pero habría que ver. Hasta ahora todavía no nos mostraron. Vamos a ver. Vamos a ver. En el primero sí. El de Seba ese no hay, sí no hay era caso. Oxide. totalmente adelantado estaba. El cuerpo completo, básicamente. Pero aquí realmente Epa. Alcaraz no estaba. Epa. Aquí falta retrotraer el juez. Offside otra vez. No, por favor. Salida para el equipo de Guaraní. Decía, hay un hombre que entra en el medio. Ahí vamos a ver. Esta es. No, esta es la No, de esta es la ahora. última, sí, la última. Yo pensé que era la del gol. No, y la del gol Porque van para a mí el gol tardar en Alcaraz no mostrar. está. Pero hay un hombre que no sé si participa. Reitero que a mí no... Pasa que ahora te cobran De hecho, offside no sé si cobró tanto. offside. No te cobran offside porque un jugador adelantado está tapando la visual del arquero. ¿Qué dice el chavo? ¿Ustedes vieron? ¿Qué opinan de la jugada de Alcaraz? Yo no sé siquiera si fue offside, ¿eh? O sea, si es que cobró offside, digo, no me quedó claro a mí. Esos offside por... ¿Qué ves en el...? Ahí no me viene. En el que te saca el offside automático. Que son por uñas, básicamente. No sé si ya viste o solés ver. Sí. Una locura, Que para mí porque se tiene la tiene- nariz en un poco algún- más en grande de algún- offside. En algún momento se va a quitar eso del fútbol. Ya surgió la idea hace poco, creo, pero no sé si se llevó a cabo o no. Pero tiene que Para mí salir con el eso. VAR ya es suficiente. Que te metan otra vez esa tecnología ya es demasiado. No, yo te digo el tema del milímetro ese. Ah. De que es poquito, de ni un pie y... No vas a sacar ventaja por eso. Si es un poquito Y no. más... Si es 1 metro, 2 metros y eso sí es otra cosa, pero... O la mitad del cuerpo. Sí. Pero Ahí ya le un saca un centímetro poco a de veces ventaja. lleva ahí. Para mí eso no... en algún momento se tiene que sacar. Porque no... Para mí tiene que ser de acá. Y medio cuerpo Y y, ya, eso es sí. otra cosa ya, pero... Así, ni chiquitito no... No sé qué ventaja puede llegar a sacar. Y eso que en teoría el brazo no cuenta como offside ahora. Sí. Y se han quitado goles... Desde la manga. O sea, de la manga para abajo no cuenta como offside. Se han quitado goles, sí, muy llamativos por 1 centímetro, 1 milímetro, por 1 milla de offside. Señoras y señores, por concluir el primer tiempo, está ganando Olimpia por 1-0, lo que pudo haber sido ya un 3-0. Cómodo para Olimpia porque se le anuló dos goles, digo bien, al conjunto de Cano, pero está teniendo mucha más autoridad que Guaraní, muchísimo mejor Olimpia que Guaraní realmente, haciendo un gran trabajo por ahora el equipo de Vitamina Sánchez. Y eso que Guaraní arrancó mejor. Los primeros 10, 15 minutos fueron básicamente ataques de Guaraní. Después Olimpia ya logró consolidar su presencia en ataque. Y fue como dije, luego del tiro libre de Richard Sánchez, que fue afuera. Yo dije que ese era el momento para que Olimpia pueda quedarse ahí arriba. Y creo que desde ese momento en adelante pudo mantener eso. Y con un golazo del más que abrió el marcador. Y estaba haciendo su debut de gol en Olimpia. Robo, dice Lenny, no seamos cerristas, fue offside, dice el decano respondiéndole. No sé, realmente hay que Yo ver. ya no vi. Está en duda, está en duda. No sé, después vamos a ver qué pasa. Aquí viene Guaraní, centro de Barbote al área, quitando a Mateo Gamarra la pelota que viene, rebotando cerca de la mitad de la cancha, jugando Pérez de cabeza, La Habana abriendo otra vez al lado derecho, la pelota en ataque para el conjunto legendario, se viene por la derecha Rodríguez, ahí está Derli, va hasta el fondo, mete el centro, se desvía la pelota, señores, y saben que hay córner para Guaraní, que parece ser despertó en esta parte final del primer tiempo, va a tener su primer córner en el primer tiempo del partido. Y Guaraní que va a buscar empatar el partido en estos últimos 2 minutos de juego que queda. Vamos a ver si consigue por lo menos aproximarse al arco de Olveira. Ahora tiene un tiro de esquina muy importante. Señoras y señores, córner, tiro de esquina que favorece al equipo de Guaraní. Vamos a ver a dónde termina parando este envío. Córner, tiro libre de esquina
que favorece, que pertenece al conjunto legendario. Se va a venir el centro, se demora todo. Se forman muchas parejas en la zona del área chica. Se va a venir el envío. Guaraní lo quiere empatar. Centro que va saliendo del área. La tiene Rodríguez. Le pega de zurda. Lejos arriba, lejos afuera. Desde abajo saldrá Olimpia. Qué pena realmente ver lo de Guaraní. El año pasado que casi terminan levantando el título y hoy vemos un Guaraní totalmente desarmado. Se le fueron jugadores que eran muy importantes el año pasado y también, ¿verdad?, a principio de este año. Pero esperemos que Guaraní pueda realmente lavarse la cara y repuntar porque están muy, muy abajo en la tabla. Señoras y señores, por concluir enseguida el primer tiempo de este compromiso. Pelota que viene por arriba, marcando en el fondo Guaraní. Uy, qué mal cayó Richard. Cayó mal Richard, señores. Cayó mal Ortiz. Choque de cabeza con el turquito Mansur. Ya está de pie Richard. No le duele nada. Ahí está. No, se sostuvo. Se sostuvo. Sí, antes de caerse. Vos sabés que sí, te puedes sacar el hombro del lugar, No, el codo, todo. la cabeza te puede sacar si te cae mal. Sí. Señoras y señores. Acabado, dice. No, Richard jugador de no. selección. Para mí tiene que ir a la selección. Pues sí. Sí. En vez de Cubas. Vamos a ver. No, pues sé. ya no va a ir. Ya no. Ya no va a ir. Hay tiro libre que corresponde a Olimpia pasando en la mitad de la cancha. Tiro libre que viene de Coyote, abierto a la derecha, cabezazo de Mateo y termina sacando desde el fondo el conjunto de Guaraní. Del rebote la vuelve a tomar Olimpia con Mateo y otro centro que se desvía y está buscando al Cará de cabeza. Está quitando tanda para el conjunto legendario desde el fondo otra vez. Tras un envío, Saracho de cabeza responde. Pelotas por el medio. La está sacando Vargas para el conjunto de Olimpia. La pelota para Richard. No puede. Recaptura Guaraní. Ay, Barbote. La que hizo. Dejó por el medio. Pelota disputada. Falta. Tiro libre. Va a ser para Guaraní. Pues me quiso la falta por jugar Guaraní. Sobre el Ahí más. está. Ahí está. Offside. Por fin. Y Sí. ambos. Había sido Cira. Ambos estaban en offside. Estaban en offside al cara. No hay Sí. robo, señores. No hay robo. Estaban en offside. Pero lindo gol igual. Lástima que no subió Guaraní al está marcador. acabado de decirle. Sí, Guaraní. Ahora sí. No, pero puede repuntar. Señoras y señores, final del primer tiempo. En el Erico Galeano, Discapiatá Olimpia con un golazo de Del Mas. Le está ganando al legendario en una edición más del añejo clásico por un gol contra cero. Final del primer tiempo ahora. Sí, así como dice justamente el decano, que ojalá y esperemos que Olimpia no defienda una vez más el resultado de 1-0 en el segundo tiempo, porque es a lo que viene jugando básicamente Olimpia, defendiendo el resultado, se tiran atrás, le esperan mucho al rival y salen básicamente de contragolpe. Está jugando bien Olimpia, están tocando bien las pelotas, están teniendo rendimientos individuales muy buenos y esperemos que Olimpia siga con esta intensidad, que no bajen una vez más el nivel de juego que está mostrando ahora en el primer tiempo, porque para mí es importante que Olimpia ya empiece a ganar por más de un gol y más otra vez pensando en lo que va a ser la Copa, porque con 1-0 en una Copa no puedes defenderte. ¿Qué dice el arbitraje salvando la polla del chat? Dicen, sí, el chat que puso que gana Olimpia por 1-0, así como Guille. Yo puse 2-1, Franco 1-1, Producción 1-1 también, y Curita que puso 3-1. Él que está confiado de que Olimpia va a ganar por más de un gol. Yo también coincido bastante que ya Olimpia tiene que dejar de hacer ese juego de retroceder todo un tiempo buscando el contragolpe, porque Olimpia tiene buenos jugadores para poder sacar el partido adelante con más goles a favor. ¿Qué dice el chat? Para mí tampoco no veo ahora mismo un jugador que tenga que ser cambiado. Para mí están todos cumpliendo muy bien. También la
la zona defensiva. Para mí se encontró el medio campo, dice. Y vos sabés que sí, o sea, me está gustando este medio campo de Olimpia porque le veíamos a un Hugo Quintana en los últimos partidos muy apagado también. Estaba como apagado, como un poco perdido también, no le estaban saliendo las cosas. Guaraní no tiene medio campo, che, dice FedEx. Y sabes que cuando Olimpia empezó a intentar jugar por el medio, no podía romper esa línea de Guaraní. Yo creo que en Guaraní el que debería de ingresar es Luis Martínez. Él es básicamente el que mueve todo ese medio sector. Ahora mismo estamos bien también arriba. Como dije durante los 45 minutos, para mí Seba Ferreira con un gol va a ser otro Sebas, se va a animar más, va a buscar más la pelota, se va a mostrar más. Yo creo que lo único que a él le está faltando es que meta goles. ¿Usas este? Ya no uso. Solamente él está necesitando de goles para poder tomar otra vez esa confianza. Pero me está gustando cómo lo está poniendo a Alcaraz un poco más por fuera, de repente cerrándose al medio, Del Mas entrando un poco más también al medio y quedando arriba Sebas con Adrián Alcaraz. Dentro de todo, un buen partido o sea, no te digo que es un ida y vuelta, ¿verdad? Como se esperaba que iba a ser, pero bien Olimpia. Está atacando, no se está defendiendo mucho. Cuando metió el primer gol seguía buscando ampliar el marcador y yo creo que es por ahí. Yo creo que por ahí debe ir el juego de Olimpia. Qué golazo del Pide. Sí, metió un golazo del Mas. Abrió su cuenta como goleador de Olimpia con este tremendo gol del Mas, que era más de hacer pases en el área cuando tenía para rematar. Se animó, tuvo confianza en él mismo y logró hacer un gol. Y no que dio gol, un golazo metió al Mas. Ya le hacía falta también para ir creciendo un poco en confianza a Edu del Mas, que hoy entonces convierte. Y por ahora le está dando a Olimpia el solitario grito de gol que lo va a seguir teniendo arriba en la cima del campeonato. De hecho, viene ganando todos sus partidos 1-0 Olimpia. Hay que ver qué pasa a partir de ahora. Si es que termina haciendo crecer el tanteador. Lo sufre Juan, está a punto. No, señores, no. En otros tiempos sí. Se le quebró la voz a Juan, dice. No le evito de la madrina, por eso puede ser. No, mentira. ¿Qué es lo que va a pasar con Guaraní realmente? No sé qué onda, porque no hay nada. Absolutamente nada. Mal educado. ¿Por qué? Me pregunté nomás porque no le vi. No le vi eso nomás. No dije nada fuera de lugar, nada fuera de lugar hablando de lo que a veces vemos que sale de su lugar, ¿verdad? No, así no. Pone pues orden Ara, dice. Ara salió un rato. Qué crack Alcaraz. Sí, muy buen jugador Alcaraz, ¿eh? ¿Cómo mejoró? Porque yo creo, a ver, Alcaraz en Libertad, por ejemplo, no sé si alguien se acuerda de ese Alcaraz. Y era un jugador más. Obviamente que las cosas cambian cuando va de Olimpia a Libertad, o del propio Guaraní al revés, de Libertad a Olimpia y del propio Guaraní a Olimpia o de cualquier otro equipo, ¿verdad? O si va a Cerro Porteño. Las cosas cambian porque automáticamente ese jugador pasa a tener un poco más de relevancia. Y es lo que pasa con Alcaraz, definitivamente hoy día en Olimpia. Dice cuando ahora no está, apuesto que... Así nomás vamos a dejar ese tema, si no se va a complicar. No, pero en serio, no sé si ustedes le vieron ya, hay una historia de ella, ustedes que le siguen. Yo suelo ver así porque me aparece en Para Ti o en cualquier otro lado, pero no le vi todavía. No sé si ustedes ya le vieron, si saben un poquito qué color obviamente amarillo y negro, pero qué vestuario tiene. Curita está enfermo. Se está recuperando Curita.
Si es que te referías a Curita, ¿verdad, Tim? Pues no sé si... Y no le sigo, pero sale... Sí. Y a mí me pasa lo mismo. Me sale en todos lados. Todos lados. Ahora he visto que se vaya al Mundial también. A 30 puntos está llegando Olimpia, ¿eh? A 30 puntos está llegando Olimpia con este 1-0. Y a vos también te sale. A todos le sale. Ah, no, ese era el Lecano el que dijo que le salía. Yo también me enfermé y dice, pues, todo el mundo está así. Yo me recuperé. Yo la semana pasada estaba... Pero mal. Pésimo estaba. Y me recuperé. A mí no me salió nunca... No, mentira, sí o sí te salió. No puede ser que no te salga. Sí salió hasta... En la noticia, pero sí salió. Tío, Sport cuando hace su resumen de partido Guaraní sale. Y no me diga que no es un resumen de un partido de fútbol. ¿De qué hablan? Dice Tini. De fútbol estamos hablando. De que Guaraní no encuentra la pelota. Se le escapan las pelotas a Guaraní. Y ese es el tema. A mí no me sale esa señorita. No, en serio, a 30 puntos está llegando Olimpia, ¿eh? En 12 partidos. En 12 partidos. ¿Ustedes se imaginaban que Olimpia iba a estar así con vitamina? Así mismo como está la tabla sin que haya jugado Cerro Porteño. Hay 10 puntos de diferencia, señores. 10 puntos de diferencia ante el último campeón. Realmente... Un campañón le está metiendo a Olimpia, ¿eh? Y el famoso no importa cómo. No importa cómo, pero está metiendo un campañón. Ahora mismo vos abrís tu aplicación preferida, abrís tu apunte, abrís los flyers que sube la cuenta de la PF, mirás. Bueno, no, los flyers no, ¿verdad? Pues no son actualizados. Pero las aplicaciones abrís y mirás. Y Olimpia le saca 10 puntos a Cerro Porteño. Por supuesto que Cerro tiene que jugar ante Libertad a las 20:30 horas. Pero hay 10 puntos de diferencia. Ahora mismo. Entre un Olimpia que vino horrible el año pasado y Cerro que fue campeón. Ahora Juan dice que tiene un 2-0 a su favor ya. Mentira. Pero Cerro más eso. Y vamos a salir campeón de la Sudamericana. No, sí, puede ser. La Sudamericana vos hoy día tenés la ventaja, ¿verdad? De que esos 3 partidos que tenés en condición de local son muy importantes para sacar el boleto. Y después, mata-mata ya por supuesto también, ganando 1-0, empatando pues ese campeón. Boca en su momento llegó a una final empatando. Hay muchos equipos, muchos antecedentes, mucho historial en ese sentido en cuanto a resultados mínimos, hasta inclusive empates. Che, cambiemos de tema ahora ya. Vamos a hablar de otra cosa ya. Ya no estamos más solo nosotros, chao. Vamos a hablar ya de cosas un poquito más... Ya vine. De cosas un poquito más cerradas, más de fútbol. ¿Qué dice Tim Marcelo? Hablando de Marcelo. ¿Qué dijo Marcelo hace rato? No haga... ¿Viste cómo sos, Juan? No, Un ratito mentira, no me voy, ya se están desubicando todos acá los muchachos. Mentira. ¿Qué pasa? Ellos son así, yo no. Yo le respondo nomás. Se debe cortar los campeonatos de apertura que siempre dan a Libertad. Debe ganar el único grande. Y sí, realmente sí. Hace mucho tiempo que Libertad Libertad viene ganando. Eso es. Marce se gusta de vos, ahora. Se van todos, muchachos. ¿Qué me le pasa a la perra hoy? Están todos locos ustedes. ¿Qué le bajaron ayer? Ahora que le está bajando. No me gusta hablar de esa cosa solo. Y sí, hablemos de fútbol, muchachos. Hablemos del esquema de vitamina. Hablemos del doble 9 de vitamina. Hablemos de Alcaraz jugando por izquierda. Yo no dije nada, ¿qué dice? Todo el mundo entonces no dijo nada.
Si ustedes me echan la culpa a mí nomás. Yo No, tampoco dije nada. me voy a poner a leer después y el No, así día lunes nomás. le voy a retar a todo. Así nomás no hace falta que lea. Después. Ya salió el 11 de Cerro. Sí, ya salió. Ya salió el 11 de Cerro Porteño para el partido que se viene a las 20:30 horas. Cerro enfrentándose a Libertad con camiseta blanca. Cerro. Alexis Martín Arias que vuelve. Digo así como está en el flyer porque después obviamente... Bueno, Cerro usa esa estrategia. No sé si estrategia al fin y al cabo, pero... Los pone a todos desordenados. Alexis Martín Arias, Jorge Morel, Cecilio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez, Gustavo Velázquez, Jonathan Torres, Gastón Jiménez, Ignacio Aliceda, Marcelo Chaparro y Mateo Klimovich. Vamos a... El puesto por puesto es Alexis Arias. Es... A ver. Ya me perdí. No está Fabricio. Entonces es Gustavo Velázquez como lateral derecho, Lucas Quintana, Matías Pérez y Marcelo Chaparro por izquierda. Y Velázquez que tuvo un partido horrible el otro día. Sí, Que y ahora muchos va bloopers se de mandó. lateral ahora. Cecilio, Gastón, Klimovich, Aliceda, Jonathan Torres. Ah, no, mentira. Sí, está Morel. Gastón Jiménez, Arias Jorge Velázquez, Morel, Torres, Cecilio Chaparro, Domínguez, Ignacio Torres, Aliceda, y Aliceda. Klimovich y Jonathan Torres. Ahí da. Así como está diciendo FedEx. Arias, Velázquez, Quintana, Pérez, Chaparro. En el medio Gastón, Ceci, Aliceda y arriba Klimovich con Torres. Y Villarrica Torres está que perdiendo. después de meter ese gol se quedó en la delantera de Cerro. Vegetti no volvió a aparecer nunca más. Y la vez pasada, hasta Baba quería entrar. Entraron todos los 9 de Cerro y nada. ¿En serio está poniendo Villarrica? Ahí Ali? está, lo que dije. Luis Martínez a Guaraní. Ingresa en Guaraní. Dije que le hacía falta este medio Es campo. que es el mejor, Luis Martínez. Sí. Luis Martínez es el mejor que tiene Guaraní. Y Richard Torales se viene también. 17:36. Vamos a ver por quién ingresa. No, pero los dirigentes de Cerro estarán contentos porque no van a tener que pagar los bonos de goles de Vegetti. De verdad. ¿Cierto? Por eso me río. Se ahorran un dineral. Un dineral se ahorran. La pasada era cruda la realidad realmente. Los 3-9 ahí. Sí. Bueno, ahí está. Se fue Mansur y se retiró Diego Fernández y no hizo absolutamente nada en Guaraní, ¿eh? Absolutamente nada hizo Diego Ingresa Fernández. también Torales. Diego Fernández todavía Torales Olimpia y- todavía, o ya no. Creo que sigue jugando Olimpia. O sea, es que yo le quiero ver a Diego Fernández en Olimpia. Y ahora con Olimpia nada. ¿No? Pero está jugando en contra de su club. Bien, señoras y señores, arranca el segundo tiempo en marcha. La complementaria vuelven a jugar Guaraní y Olimpia. Olimpia 1, Guaraní 0 por ahora. En este segundo tiempo, en este segundo capítulo del compromiso. Un golazo de Del Mas lo tiene a Olimpia arriba en este partido. Qué cagada Olimpia. Le toca contra Juanca. Argentina Sudamericana. Pero no- ¿Cómo estás? ¿Qué, Ah, sí, qué porque Vegetti estaba en partido, Vasco. ¿Qué partido viste hoy, Juanca? Para contarnos un poco. Señoras y señores, estamos en los primeros instantes del complemento. Olimpia volvió igual. Con los Sí, sin 11 cambios, que terminaron sin el primer cambios. tiempo, sin Justamente modificaciones. es lo que estaba diciendo, que para mí Olimpia no tenía que hacer cambios. Estaban jugando bien los 11 que están. La pelota que está quedando por la mitad de la cancha la captura el equipo legendario tratando de salir sobre la zona derecha y atención que viene Guaraní y ataca legendario y viene la pelota al área. Revienta Tutu Vargas quitando la pelota por elevación. La recaptura Barbote para el conjunto legendario. Mi único héroe en este lío. Alcides Barbote. ¿Sí? Qué jugador. Por derecha, de central, ahora por izquierda. Ahí está. El pase que mete. Lastimosamente tiene 9 tipos que al lado, pero Alcides Barbote es el mejor jugador actualmente De Guaraní. Y bueno, y Luis Martínez también. y Martínez, pero Barbote. El itagüeño Alcides ¿Lo Barbote. ves? ¿Qué digo? ¿Qué digo? A Barbote Barbote. en uno de los dos grandes. Con el que está jugando hoy, te digo. Con Olimpia. Sí. Y te digo porque hay algo ahí. Ah, mirá vos. Yo sé. La pasada le dije a Mirá, Curita. ¿sabe cositas, Juan? La pasada le dije a Curita también en vivo.
Y Solo también loco. dijo que le vea. Tiene condiciones. Sí. Tiene muy buenas condiciones. Che, yo estoy exagerando. Ya pues le mufo y se manda a echar o qué. Acá ya. Pensé que era él. Saracho. No, Saracho, había es sido. Saracho. Hoy Saracho. estuve viendo el partido de Hugo Cuenca. Jugó en la B de Burgos y marcó un tanto. Qué genial. Qué genial que Hugo Cuenca... Hugo Cuenca está... No está convocado. No. No está convocado No. Hugo Cuenca. Pero es bueno esto de saber que nuestros compatriotas están haciendo goles en el exterior. Sí. Es muy bueno. Que están haciendo goles, que están jugando amonestado del más aquí. Seguro tenés un fin de cargado de partidos, Juanca. No me queda duda de eso. Bueno, señores, fue amonestado aquí Eduardo del Mas, el autor de la única conquista en lo que va del encuentro. Y también aprovecha para conversar con Raúl Cáceres. Estuvo sentido, dice. ¿Y por dónde ves los partidos, Juanca? ¿Dónde será que encuentra para ver los partidos más exóticos del mundo? Realmente. Pues a veces queremos ver una... A la madrugada él está viendo partidos. Qué grande, Se Juanca. le suspendió la hinchada de Luque, estoy viendo ahora. Por lo No, que pasó. pero locura lo que hicieron. Por lo que pasó ayer. Sí. Che, Luque. Qué mal estás. Y mira que si sigue así... A Luque le está pasando absolutamente todo lo que le pasa a un equipo cuando está cerca de ir a la intermedia. Y Luque sabe, ¿eh? A Luque le pasó eso. A Luque le Realmente pasó ahora eso. mismo la pelea por el descenso está complicadita. Se unió Y de Mayo también. Le viene bien a los un poquito más arriba, a Luque y compañía, que San Lorenzo es una pena. O si no, iban a estar ahí abajo. Señoras y señores, corresponde tiro libre aquí para Guaraní. Cerca de la línea que divide en dos el terreno de juego. Le va a entrar a Servio. Ahí vino Gaspar con el envío abierto a la derecha. Cabezazo que viene, pelota que pica. La baja Martínez. La está levantando Llano. Balón cerca del área. Quitando Tutu Vargas para Olimpia. La pelota que rebotaba saliendo de la zona peligrosa. La va a recapturar Guaraní por el lado izquierdo. La pelota que viene para la presencia de Martínez. Retrocede el balón jugando hasta la presencia de Tanda, balón más atrás, viene por el medio otra vez, ahí está, cambiando la Llano, deja para Saracho que la juega a la derecha para Imanol, Segovia que toca para Pérez, y Guaraní que intenta cargar, y Olimpia que espera, y Dani Pérez, ya estamos entrando a la etapa en donde Olimpia empieza a bajar ahora. Y justamente lo que no quería y lo que no queríamos, ¿verdad? Que Olimpia juega esto, porque vos viste cómo cerró el primer tiempo. Tenía la manera de poder ampliar el marcador. Para mí es muy preocupante que Olimpia juega esto. Que meta un gol y se tira atrás. Ahí nos dice Juanca, Facebook, YouTube, enlaces de internet, muchas veces con VPN, porque aquí en Europa no se puede ver mucho. Y justamente esa es la dificultad muchas veces que existe. Yo tengo algunos amigos de por ahí que intentan a veces ver un partido de acá y les cuesta por las prohibiciones en cuanto a las transmisiones que son solamente para esa región, te dice. Aquí venía el centro para Guaraní, quita la defensa de Olimpia, del rebote insiste el conjunto legendario y está, atención, cerca del área la pelota, balón que viene arriba, sale Oliveira a detener la marcha del balón, el gran arquero que tiene Olimpia se quedó con esa pelota ahora. Qué sufrido es jugar a esto, Juan, chat, y también a la gente que nos ve desde YouTube. Olimpia tiene que dejar de jugar a esto, a retrasarse, a buscar el contragolpe cuando tiene el marcador a favor. Aquí viene Olimpia, la tiene Alcaraz, retrocede, juega para Richard Sánchez que remata la pelota, está rebotando Martínez del rebote buscando tenerlo otra vez el conjunto becano, la pelota abierta por el lado izquierdo y atención que va otra vez para Alcaraz, intenta ganar hasta el fondo, no puede escapar, le quedó el rebote, juega al medio y rechaza Saracho. Balón que va a venir otra vez hasta la mitad de la cancha para que la vuelva a tener el conjunto de Olimpia. El pase de Richard atrás para Mateo. Mateo que salía, se desvía ese balón, va a ser lateral para el equipo de Olimpia. Se hizo rápidamente la ejecución. Coyote por izquierda, rebota el balón a otro lateral. Por las dudas no soy hacker, dice Juanca. No, pero es bueno también saber, ¿verdad? Para que quizás muchas personas que quieran ver se puedan unir también. Es lo que estaba diciendo, se pasa muy mal, dice el decano. Sí, horrible es jugar a esto.
La pelota ya viene hasta el fondo queriendo Olimpia. Atención, la están peleando cerca del banderín del córner. Vamos a ver en qué termina esta acción. Buscando por allí Olimpia. Balón que viene a la izquierda para Coyote que mete el centro. ¡Oh! Ferreira no puede rematar, la pelota sigue bollando a puerta de la media luna. La baja Ferfer para Guaraní, saliendo Barbote que la cambia por arriba. En el fondo la marca de Raúl, buscando salir Hachi Barbote. La pelota está rebotando por el medio. Piden falta los de Guaraní. Efectivamente hubo infracción contra Richard Torales. Tiro libre que va a corresponder a Olimpia. Protesta Lucho Martínez. Hay tiro libre que pertenece al equipo de Guaraní desde su terreno. Sí, así es, Juanca. Yo sigo a muchas de nuestras compatriotas que están jugando fuera del país. En la semana marcó el Lice Chamorro ante el Barcelona por Copa de la Reina. Un golazo, le deja básicamente a toda la defensa atrás metiendo una potencia. Vamos a ver para mostrar esta semana el gol de Lice. Realmente una excelente jugadora y podemos también meter, ¿verdad?, un pequeño segmento de nuestras jugadoras que están afuera y están haciendo goles. Yo suelo ver los contenidos. ¿Sí? Sí, impresionante. Pero no sé si llegaste a ver el gol de Lice justamente. Metió un golazo. Habré visto, pero Metió un golazo. no soy tan memorioso, pero habré visto. Pues no se me queda también así pegado, por decirte, pero es impresionante realmente los contenidos en cuanto a la información del fútbol femenino. Señoras y señores, aquí el partido está 1-0 para Olimpia con gol de Delmas. Lateral en el ataque para Guaraní. Esperá, le dice David Ojeda a Hachi Barbote, le dice que juegue más atrás. Va a reponer de manos. Ahí está. Corre desde la mitad de la cancha, se la lleva. Pisa el área, sí. Un golazo. Golazo. Un golazo. Golazo, más o menos a lo Iturbe, lento. Sí, y imagínate otra vez aquí en lo meta al Barcelona. Eh. Que hoy En mi en perfil día está su gol, es... dice. También Claudia Martínez. Sí, así es. Claudia Martínez es la primera jugadora paraguaya en jugar en la liga femenina de allá de Estados Unidos. Una de las La mejores MLS. ligas del mundo. Justamente eso... Justamente el otro día hablé sobre eso justamente. Hablando de MLS, cuando se fue recién Almirón, acaparó todo. Yo me acuerdo que mostraba en uno de los canales argentinos y Sería la Women's Soccer League. Ah, National Women's Soccer League, allá. Ah, no, sería entonces- MLS. No. Y MLS seguramente significa... Major Soccer League. ah, Y el femenino es National Women's Soccer League. ya da. Para los que quieran ver el gol de nuestra compatriota Alicia, vayan al perfil de Juanca. Realmente es un golazo que vale Ahí la está. pena ver. Se viene Lescano. Por Delmas, que está amonestado. Rubén Lescano va a ingresar. Bueno, ya está ingresando, de hecho. En el equipo de Olimpia. El partido de Delmas, aparte del gol, Ara, según vos. Para mí un partido correcto de Eduardo Delmas. Siempre cumple. Sabemos bien que Delmas, más allá de jugar por el tema de la regla, está jugando por merecimiento propio, por rendimiento individual. Y para mí es una de las grandes figuras y aspiraciones a futuro que tiene el club. Un buen partido de Delmas. Y el gol lo hace que sea incluso mucho mejor. Ahí está, Lescano ya en cancha, señores. Tenemos 55 ya de partido. Sigue ganando Olimpia con el marcador que le gusta. ¿Qué pasó de los muchachos ahí del Chávez? ¿Qué pasó de Fede? ¿Qué pasó de Se durmieron Tim? todos. Así que no les gusta el comienzo del segundo tiempo. Aquí quedó, de hecho a mí tampoco, ¿eh? No, está muy, no sé, trabado el partido. No están atacando a ninguno. Parece que no está la madrina en la cancha. Ahora, cuando a mí me preguntan por qué a veces veo el fútbol femenino, les respondo, es como otro futbolista. Si juega Albirroja u Olimpia Fem lo veo. Y realmente el rendimiento del fútbol femenino acá en Paraguay está creciendo. Está desde el año pasado realmente que hay mucha más competencia. Y merece la pena ver. Tiro libre para Guaraní, arriba la pelota, cabezazo por el camino. Hay Termina en la partidos nada. que son muy atractivos y que son muy, muy buenos de ver. Ahora, por ejemplo, está jugando Olimpia 2 de mayo y está ganando Olimpia 2-0. Olimpia que hace su debut en este torneo anual. Es de lo que yo iba a decir justamente con el tema del Mirón. Gracias a Pablo, que creo que es nuestro CM, ¿verdad?
¿o no? Sí, Pablo. Sí, él es. Almirón vendió muchas más camisetas en el 2017 superando a leyendas como Kaká, Schweinsteiger o Pirlo. Y justamente también en cuanto a las vistas del partido, pues acá, por ejemplo, cuando se viene Olimpia, atención, ahí está para el gol Alcaraz, lo descara Sergio, se mete ¡gol! ¡Gol! Otra vez, Juan, por favor. ¿Qué es esto? Pero nos están ahogando con el grito de gol a todos. Esto no... A ver. No, esto es revisable. Mira, muy mínimo. Y eso es lo que yo no quería que me pase. Yo quería cerrar primero el relato y después... Sí, por la ración del carajo ya hice esto y ya me di cuenta que lo anularon una Ahí vez está más. viendo Romeo y compañía en el... No. Iba a ser el 4-0. 4-0 iba a ser. Pero hay que admitir y... Sí, decirlo. los otros dos sí fueron. Y acá confirman rápidamente. Sí. Por favor. Che, Olivia puede ganar por más de un gol y pasan estas cosas. la primera vez en el campeonato de Olimpia está haciendo más de un gol, pero ninguno vale. Aparte del que sí sumó definitivamente al marcador. Decía, Juan juega... Ellos juegan con mis sentimientos también, porque yo quiero relatar. Quiero gritar goles. Quiere gritar los goles y no se puede. Y decía, el tema del Almirón. Yo, por ejemplo, al menos en lo personal, no sé si la mayoría o si muchos, pero creo que nos prendimos un poquito con Almirón cuando se fue recién y veíamos MLS. Se veía mucho por acá. Y ahora que retorna, como que ya no es tan así. Y ahora que están en teoría yendo así grandes jugadores que estaban en Europa, lo que se está volviendo a ver mucho en la MLS. Porque, a ver, yo recuerdo, por ejemplo, ese equipo del Atlanta United con Almirón. Era José Martínez. Después lo teníamos también a Josué Colmán en otro equipo. Estaba... José Germán, que mucho que se apagó. No, Josué Colmán. El conte que resurgió un poquito en Guaraní, pero no. ¿Quién era? Se me olvidó. El otro, el que era el Libertad. Jesús Medina. Jesús Medina también estaba. Y llamaba realmente poderosamente la atención ver la MLS en ese momento cuando Almirón va y explota y con Tata otra vez. Obviamente ahora con Messi. Héctor Villalba, dice. Con Messi es Así otra historia, pero yo digo más bien acá. Te digo de jugadores paraguayos, de los claro. paraguayos, te digo que como que llamaba la atención y la gente quería ver MLS. Por supuesto, los argentinos hoy en día están absolutamente todos enloquecidos con lo que es Messi. Inclusive han comprado derechos. ESPN, por ejemplo, compró derechos para mostrar los partidos del Inter de Miami y quieren verlo a Messi fundamentalmente más que a la liga en sí. O vas a ver Guaraní va a empatar, dice Lenny. ¿Será? No, ojalá que no, No ojalá creo. que no. Ya No estoy creo. harta de sufrir porque Olimpia se tira para atrás. Ya esto ya es una tortura, ya no puede ser. Yo no entiendo cómo el técnico puede estar tranquilo. Si este era un partido de Cerro Libertad ya estarían ganando 5-1. O sea, los regala siempre, dice el decano. Se podría decir que la MLS es como el PSG de Europa o la Liga Árabe, dice. Puede ser. ¿En qué sentido, Juanca? En cuanto a lo por, económico. ¿Por lo económico? Sí. Por lo que mueve económicamente. Yo creo que puede ser, pero hay que ver realmente. Hacer un poco un top, una lista del dinero que mueve, de lo que maneja la MLS y hacer una comparativa. Haciendo un presupuesto de todos los equipos, de los jugadores que hay en la MLS, porque yo creo que hoy día hay más en Arabia que en la MLS, por ejemplo, y en un momento dado era al revés. O sea, había más jugadores importantes digo, en cuanto a nombres en la MLS que en Arabia. Siempre van por los jugadores estrellas y en algunos casos en sus últimos tiempos. Sí, para terminar su carrera ahí, básicamente. Algunos salieron bien. O sea que vinieron a Estados Unidos, fueron a Arabia y después volvieron a un club importante, así que compite en alto nivel, por decirlo de esa forma. México también en su momento se utilizó para eso. Ahora México ya... Poco y nada, la liga Poco. mexicana. Sí, poco y nada. Porque le dan un poco más de oportunidades también a los mexicanos. Y mira que tuvimos dos jugadores que salieron en la MLS y ahora están... O sea,
Almirón ya no está, ¿verdad? Pero tuvo un buen paso por el Newcastle y ahora Diego Gómez. Sí. Yo recuerdo Toluca 2013, por ejemplo. El DT era Pepe Cardoso. Estaba Pájaro Benítez. Estaba Pablo Velázquez. Estaba Richard Ortiz. Estaba Paulo Mamá da querida. Silva. Cuando aquí viene Guaraní, ahí está Ferfer. Señoras y señores, nada. Saque de arco para Olimpia. Decía, estaba Pepe. Pablo da Ay, Silva. pero que está todo. Pájaro Benítez, Richard Ortiz, Pablo Velázquez. Y después, eso era en Toluca nomás luego. Después en América estaba Miguel Zamudio, entre otros. Después Bruno Valdés ya un poquito más adelante, ¿verdad? Pero hoy día pocos. Realmente ya no es como antes que... Eso era de Paraguay nomás. Después estaban muchos argentinos también, estaban muchos brasileños, estaban de otros países en México. Pero como que hoy día son más mexicanos en los clubes mexicanos. Sí. Pero por eso, te digo, por eso justamente no resalta más tanto el fútbol mexicano, porque ya no hay esas grandes figuras que está mencionando. Estados Unidos no debería de participar en ninguna competición deportiva si es por criterio, dice el decano. Eso es lo que pasa, Ferfer nos puede joder. Ferfer es Ferfer, realmente. Sí, no solo Ferfer. Tiene muchos jugadores que se van a encender enseguida y esto va a ser un desastre. Pero Olimpia cambió totalmente, Desastre. como viene haciendo siempre. No Ay. podés jugar así. ¿Será Por que Dios. yo no sé si ya le preguntaron a Vitamina sobre el tema este de... Sí, si se él encierra? dijo que quería ganar por más goles, pero no demuestra eso. Le manda al equipo para atrás. El otro día vimos, Juan. Retrocedan, le decían. Déjense joder, salgan para adelante y a meter más goles. Hasta Guatemala tiene más paraguayos en la Liga Mexicana ahora, sí. O cualquiera, si el 2-0 es traicionero, imagínate 1-0. No, pero si Olimpia hace un gol ahora, terminó el partido. Con el 1-0 sigue habiendo dudas, pero con Hasta el 2-0 final. con el 2-0 ya, para mí, digo, irreversible. Pero así como están las cosas, va encaminándose esto a el mismo marcador de los otros partidos para Olimpia. Atención que aquí viene el envío de Rodríguez hasta el área, quitando la gente de Olimpia del rebote. Va lejos, afuera, arriba. Dani Pérez, el lateral derecho de Guaraní, que juega con todos, ¿eh? Nadie le quiere, pero él juega. Dos cambios más, se prepara el Tano. Exactamente, Juanca. Justo hoy que Alcaraz no falla. Y sí, 2 goles lo están hablando Alcaraz. Oh, ya hizo el gol. Legalmente Vitamina ahora está puteando porque se están tirando atrás. No sé. Puede Para ser mí que está- intente para mí que disimular. está puteando porque su equipo intenta salir y él quiere que vaya para atrás. Una vergüenza de jugar a esto con los jugadores que tenés. ¿Será ¿Para qué, que lo metiste, apostaron? ¿Para qué lo metiste al Lescano si vas a jugar hacia atrás? ¿Será que apostaron ahí con los jugadores? No tiene sentido. Muchachos, defienda, mete 1-0 y ahí asado para Me todos. dio calor otra vez. Muy bueno, señores, 65 ya. Habrá lateral que va a corresponder a Olimpia. Lentamente lo va a hacer Raúl Cáceres. No tenés al Lescano y te tirás para atrás. Déjense joder. Déjate joder, Vitamina. Por Dios. Corresponderá reposición de manos para Olimpia sobre el lado derecho. Se prepara para lanzar Raúl Cáceres jugando por elevación. La pelota que venía para Alcaraz marcando Guaraní. La recaptura Olimpia. Hubo falta de Alcaraz en ofensiva. Va a corresponder salida. Va a corresponder tiro libre. Tiro libre para el conjunto de Guaraní. Y en la primera fecha que Olimpia le ha ganado 2-1 Guaraní. Sí. El gol más tempranero en ese entonces. Se vienen 2 cambios en Guaraní. Ramírez, Iván. Y el 8 es Matías López. Ojalá tenga la mentalidad del Bayern, que te marca uno y juega como si perdiesen siempre. Sí, así tenés que jugar al fútbol, tenés que salir a ganar por 1000 de goles si es posible. Basta de los 1-0, de los 2-0, golea siempre, tenés la capacidad de golear. El Queso Fernández se fue. La Fiera. ¿Quién más salió? Y Llano. Jesús Llano. Matías López y Iván Ramírez están en Guaraní. Se fue la Fiera. Ya no tienen por qué temer. No, ahora. el Kaiser es peor. ¿Vos sí? Sí. No, yo te digo ahora, ya no tienen por qué temer ahora. Déjame decirte que sí, Juan. Luis. Lo ¿Quién que más salió? Me olvidé. Llano y Ferfer. Llano es poco y nada, ¿verdad? Lo que juega el Euro Olimpia, Ara. El tiki-taka le gusta a la gente.
No, esto no es ni tiquitaca, esto es decir, Guaraní, vení, empatame. Déjense joder. Por Dios. Lo hace lento Olveira. Ubica la ¿Vos pelota. jugás así, copa, Juan? No, chau. Te van a pasar por encima. Sí. ¿Vos pensás que le podés sostener un 1-0 al Vasco da Gama? No. Contra los brasileños, no. Realmente, no, siendo sincero, yo creo que en algún momento Vitamina tiene que replantearse esa cuestión porque acá le está saliendo y le va a seguir saliendo a lo mejor, pero allá ya otra cosa. Ya es otra cosa. Y tiene con qué Olimpia, por eso yo creo que más bien la queja va a eso y te entiendo porque tiene con qué Olimpia proponer, atacar, jugar, intentar y no cerrarse. No es que, por ejemplo, decir Olimpia tiene un plantel corto, no tiene recambio y tiene que defenderse. Tiene mucho jugador Olimpia. Tiene jugador con que Tiene. atacar y meter 7 goles si quiere. Muy Meter un gol en todos los burritos partidos. los defensores de Guaraní y nos estamos aprovechando. No, muy burritos no. Así no. Si no con Barbote, ¿eh? Ojo, se enoja No, Juan. los otros tres y Barbote no. Ahí viene Olimpia, atención, remate arriba del Escano. No que son burrotes, son los tres. Barbote no. Los otros tres sí. Hay que cerrar el expediente, dice Luis. Aquí llegó Olimpia después de mucho tiempo. Sí, Falta que le cobren un señora, penal nomás y no meta es servido. el único que se salva es el itagüeño Alcides Barbote. El único. Finale Silva. Y Hugo Sandoval. Si mal no vi. Hugo Sandoval es. Yo no vi. Sí. Ale Silva, che. Si estaba curita acá se volvía loco, ¿eh? No, Silva que viene haciendo buen partido. ¿Puedo decir? Sí. ¿Y quién se va? Juanfer. Yo creo que se va Juanfer. Poco y nada, ¿eh? No, yo creo que se va Richard otra vez. ¿Vos decís? Y el otro día le sacó a Richard Morales. A mí no me gustó hoy Juanfer. No sé si... Bueno, hizo un trabajo sucio importante, ¿verdad? Pero no... Franco y Sandoval, dice. No, Curita alienta solamente a Alex Franco. A nadie más. Ahí está saliendo Guaraní, señoras y señores. Pelota que viene en profundidad para Torales. ¡Torales! Afuera. Hay saque de arco, ya no valía nada. Akshay. Eso es lo que dije justamente. Te descuidas, te tirás para atrás y esto es lo que va a pasar. Te van a hacer un gol así. Estúpido, a la espalda de... No sé. No sé a qué juega Olimpia, no sé ahora mismo a qué está jugando. Ahí está Franco. A Franco. Por Dios, qué mal. Entonces sí creo que... Sebas por Hugo Sandoval. Y se va Richard Sánchez por Alex Franco. Bien, ahí está. El partido de Richard ahora, Y... según tu criterio. 6 puntos. 6. Poco, Seis- ¿eh? Sí, 6 puntos no tuvo, o sea... Tampoco fue que pasó mucho la pelota por el medio sector. Olimpia peligró más por los costados, pero bien al darle otra vez nuevamente esta asistencia a Elmas. Segunda asistencia en su segundo partido como titular. Por ahora solo el gol de Del Mas y nada más en el partido, señoras y señores. 1-0 la victoria de Olimpia. Hoy sobre hace el gol conjunto Sandoval. de Guaraní. Sandoval. Hoy ¿Ah, hace sí? gol Sandoval. El tanque. Anoten y guarden. Muchos se enojaron después del partido contra Recoleta, San Lorenzo. Fue San Lorenzo. Aquí viene Olimpia, atención. Cortázar Anoten y Acho. guarden. ¿Sabe Sandoval por qué hoy se hace gol. enojaron? Por el apodo. ¿Cómo pelamos así? Tanque a este que no sabe ni bajar la pelota. Tanque Tanque Torres, con el moco, todo lo que haga. Tanque Por eso le dice Ferreira. tanque por su físico. Sí, no, pues yo digo más textualmente lo que leí de Sí, parte de sí, algunos sí, hinchas de sí, sí. Olimpia. No, y tampoco que no fue mucho tampoco todavía lo que mostró el tanque también. Ahí está, Fue de contra pocos San minutos Lorenzo, también dice dentro de Luis. todo. Aquí viene Olimpia, atención, buscando el segundo centro que viene al área, cabezazo de Sandoval afuera. Saque de arco, saque de meta, va a corresponder al conjunto legendario. Igual sigo en su barco, la primera del tanque, dice Luis. Por el segundo gol, dice el decano. Buscando Olimpia el segundo. Empieza a tomar un poquito más de confianza en esta parte del compromiso el equipo de Olimpia. Y a esto es lo que tiene que jugar Olimpia, dejar Balón girarse que para viene, atrás. va por izquierda, atención con esta que pelea Alcaraz y busca sacar el centro, cae. No pasó nada, sale Guaraní. Mucha gente de Olimpia ahora. Sí, buen marco de público en la ciudad de Capiatá.
Olimpia que viene respondiendo también su hinchada, tanto con los jugadores como la hinchada. Siempre está ahí alentando y siempre está presente. Casi, dice Luis. Estuvo cerca Sandoval. Señoras y señores, aquí va a corresponder lateral para el equipo de Guaraní. Ya. ¿Por qué nadie quiere ir a Capiatá? Todos se quejan. ¿Y sabemos el motivo? ¿O no? No sé yo. Centro que viene arriba al área. Atención que busca Olimpia. Marca, se cruza el jugador de Guaraní. Estamos hablando de tanda. Ya no valía nada. Habrá salida que va a corresponder al conjunto. Por eso bien. Capiatá ya empieza la campaña. Pero en serio, no. Luqueño, por ejemplo, su gente se queja. Se queja. Así va a seguir jugando ahí. Cerro también. Olimpia. Oh, a ustedes no les gusta lo irse hacia la campaña. Ustedes quieren que se juegue acá nomás en la nueva olla, en el defensor. Le queda todo cerca. Maricaló, ¿Entendés? Por eso acá. son así. Y No, piensen pero- a nosotros que venimos de allá. Piensen alguna vez. Sí. Nosotros nos comemos todo el tráfico ahí, Tahuay. Y de vuelta. Y de vuelta. Y ustedes lo de hacia acá no se quieren ir hacia allá. ¿Y de dónde venías ahora para estar acá, Juan? ¿Y Itagua? De Itagua estás viniendo. Sí, más lejos de Capiatá todavía. ¿Y a dónde tenés que ir después? Itagua. ¿Itagua otra vez? Sí. ¿Y viste lo que se va a comer Juan de ida? Y piensen Como en el una hincha. o 2 horas de No piensen viaje. en Juan. Piensen en el olimpista igual que usted, en el cerrista igual que usted. Pues para mí está bien que la gente de Capiatá vaya y disfrute el partido también, así como decimos muchas veces le queda ya alejado la cancha. Yo, y por todo ejemplo, eso. tengo- No hay colectivo, Mano, subió otra combustible, la plataforma de vehículos te cobran millonadas. No, esto para mí está bien, yo banco. yo tengo Yo banco esto. conocidos que son de Villeta o Arambaré, por ejemplo, que van a los partidos de sus clubes cuando es así, Capiatá y eso. Sí, San Lorenzo, Tahuá, ¿verdad? yo banco, a mí, Y a mí me vienen gusta. con todo, después ya les cuesta. Imagínate jugar a las 8:30 en la nueva olla o en el defensor y tener que ir a Villeta y eso. No llega más, imposible decir que no tenés. Tranquilo con Pero- No, tranquilo estoy. ¿Qué iba a decir? Bueno, no podemos comparar, ¿verdad? Acá en Paraguay con otras ligas. Pero en Argentina, Brasil, en Europa hacen viajes larguísimos para ver a su equipo y los estadios están llenos siempre. Sí. No, pero acá no hay colectivo, luego va a empezar. Mismos jugadores también. Acá llegando a las 10 de la noche ya no hay Se colectivo. planean los jugadores porque se van a ir a jugar a Ciudad del Este, 5 horas de viaje, 4 o 5 horas de viaje. Acá salí no se veía ya a las 8. Para las irte a 10 jugar ya en no otra hay. ciudad, en otro país, tenés que 24 horas de vuelo tenés que tomar. Sí. Una locura esto. A ver, reconformemos esto. El nombre del estadio está mal, dice el decano. Sí, se va a cambiar Así es. seguramente. Ya que estira una Pilsen, también les contamos que, amigos, somos orgullosamente mundialistas. Volvimos al mundial y la promo Pilsen también está de vuelta. Busca las tapitas alirrojas en todas las botellas retornables de Pilsen y ganate una Pilsen gratis. Pero eso no es todo. Sí, hay más. Porque también puedes usar tus tapitas alirrojas para llevarte premios coleccionables increíbles. Entérate de los puntos de canjes adheridos en www.pilsen.com.py. Llegó la época donde el Hakuro ataca desde temprano, pero con hierba mate indega pantano limón le decimos a nadie al calor. Alivio máximo en cada sorbo en una hierba con sabor y refrescancia que dura más. En estos días calurosos, que no te falte tu tereré con mucho hielo. Siempre justo y necesario. A ver los aplausos en el chat. Vamos a ver los aplausos en el chat. Para... Hace nomás buena publicidad. Ahora. A ver, ahí. Nada, en la semana le tenemos a Franco y a Guille. Ellas toman la posta. Bueno, señores, tenemos 75, 76 ya ahora de partido. Se estaban hidratando los componentes de los equipos. El partido va a proseguir. No, el positivo de Franco, dice. Corresponde lateral. Se vino la ejecución. La pelota sobre el lado derecho. Quería Sandoval. Marcando Saracho para Guaraní. Balón que viene por arriba. No podía Rodríguez. Termina siendo lateral para Olimpia. Sobre la zona derecha va a reponer de manos Raúl Cáceres. Se toma su tiempo Raúl. Deja la pelota en corto. La están entregando otra vez para él. Está peleando Franco. No puede. Guaraní que roba la pelota por la mitad de la cancha. Abajo Richard. Mordiendo con todo. Hubo falta. 10 minutos más vamos a tener que sufrir con este resultado. Y amonestado Richard, Por Dios. Amonestado Richard Ortiz.
Mira cómo llegó, ahí está. Richard metiendo machete como esta. siempre. Con todo, Richard contra Ramírez. El famoso, una vez no van a darle patear y después ya te va a tener miedo. Y Ramírez, que recién ingresó, Richard ahí ya. Metiendo de lo suyo. Para no perder la costumbre. 20 minutos quizás, dice. Y para mí estos 10 minutos son como si fuera que se está jugando todo el partido entero. Ahí está Guaraní cargando, viene la chilena. ¡Fuera! Oxai. El partido de los Oxai, ¿eh? Ya no ¿Cuánto vale. offside ya? El que le metió con offside. Sí. Ahí Va está. a irse bien cargadito. A ver. El tiro libre de Sirio. Bueno, Y- pero igual no entró la pelota, no hay mucho que revisar tampoco. No, Vamos. no entró. Ya. La próxima jugada, ya está. Saque de arco para Olimpia. Aparte de ser abogado. Aparece la astronomía de la luna, está genial, dice. Ahí está el cambio en Guaraní. El ingreso. Salió Derlis Rodríguez. Se fue Rodríguez. Y se vino, si no vi mal, Nelson Romero. Romero. Sí. Ahí está, Nelson Romero. Nelson Acá Romero. en España, por ejemplo, para ir a Madrid-Barcelona en 3 llegas en menos de 3 horas. Y eso que está a más de 600 kilómetros de distancia, dice. Y es así, eso es real. Y mucha gente se queja, ¿verdad? Por eso, que porque el partido es tan lejos, que por eso no llenan la cancha. Y ya ves, acá lo está diciendo Juanca. En Europa tenés que recorrer 600 kilómetros para ir a ver a tu equipo. Y llenan los estadios. Llenan los estadios. Aquí viene Olimpia buscando sobre la punta izquierda. La pelota se va retirando fuera de los límites de la cancha. Se termina desviando. En el hombre aurinegro gana el córner. Coyote Rodríguez va a corresponder. Tiro de esquina para Olimpia. Esta tiene que ser ahora para Olimpia, ¿no? Se viene el gol de Sandoval. Atención, señoras y señores. Se viene el gol de Sandoval. Hay tiro libre de esquina aquí. Que corresponde, que pertenece, que favorece al equipo de Olimpia. Por favor, no me cae Sandoval, por favor. Se hizo rápida la ejecución. Ahí está el centro al medio, el cabezazo. Que termina Dios. fuera de la cancha. Habrá salida que va a corresponder a ¿Por qué Guaraní. no cargas al área? Le mandaste a todo tu central al área y jugás corta para que terminen esta porquería de jugada. Tenés que hacer más goles y hacer esta cagada. Por favor, dejémonos de joder. Va a corresponder salida aquí para el conjunto de Estoy Guaraní. estoy nerviosa, gente. Perdonen, disculpen. Tranquilo. Tranquilo. Esto ya está. Aquí viene Guaraní. Atención, la pelota abierta sobre la zona derecha. Es el pensamiento más realista. Claro, eso es justamente lo que mencionaba hace un rato el decano, que no hay medios de transporte. Ahora la gente que sale de Capiatá y los que van a Asunción, ¿cómo van a ir? Van a tener que esperar 1 o 2 horas el bus. ¿Quién era de Villarrica? 7-2, pero de Villarrica. 7-2. Sí, parece que era. Parece que tiene. Por eso se Pero fue, no está Tin. no vino más. Aquí viene Guaraní, señoras y señores, atención, la pelota de Martínez, retrocediendo para Barbote y Martínez y Barbote que quería conectarse por izquierda con Ramírez, la pelota pega en un hombre de Olimpia, se retira de la Atender cancha. lo que me dice Dan. Respira, a ver, que te va a dar algo en streaming, no hay ambulancia, dice. ¿No tiene ahí algo para algún menta y algo? Ahora está con todo, ¿eh? No, me pone nerviosa que jueguen a esto cuando tenés jugadores para hacer más goles. ¿Para qué lo metes al escano si te vas a defender? Pelota que viene en la salida para el equipo de Olimpia. Balón sobre la zona izquierda para que la tenga Coyote Rodríguez. Dejando para Richard Ortiz. Alcanza a desviar la pelota. Queda corto el envío. Quedó sentido Richard. Hubo falta contra él. Si Indica yo el juez. puedo jugar, no sé si me preguntás por este partido o me preguntás en general, pero ahora mismo no estoy jugando. Me recuperé recién, ya saben. Estaba de reposo y desde el lunes arrancamos otra vez al 100 con los entrenamientos. Así es. El lunes arrancamos y hay que recuperar nuevamente el puesto. Se tiene que remar de acero de a Se poco, tiene ¿no? que remar atrás otra vez. Eso es el tema, pero se puede, siempre se puede. Siempre en... Y no me pregunten cómo salió el partido de Emiliano porque no les voy a decir. ¿Por qué? No Ya sé, veremos. investiga vos si querés, pues yo no voy a decir. No voy a hacer eso. Si vos no querés decir, ya sé de por qué seguro. Aquí la pelota se pide de afuera. Habrá salida que va a corresponder al equipo de Guaraní, señoras y señores.
8 minutos más lo que se agregue. En lo que le queda al equipo de Olimpia para volver a ganar. Gracias Luis, gracias el decano. Hay que volver con todo siempre. Balón que viene por la mitad de la cancha. La mata de pecho Barrote. La juega por arriba. Se cruza sacando Richard. Lateral para el equipo de Guaraní. Te descubrieron todo ya. Te descubrió ya Pablo. La pelota viene quedando en poder del Así conjunto nomás de Pablo, no Olimpia. hay nada que decir. 8 le metieron a... No digo nada, no digo nada, no digo nada. Está pero bien, sí. sí que es lo que hace ahora, ¿verdad? Porque ella no es que dice, 8 le hicieron yo, tengo que jugar, sino que tranquilo. Hay que remar atrás, sí, siempre. De atrás Eso solamente- es ser de atrás buena solamente compañera. para tomar impulso. Bien, Ara, eso es ser buena compañera. Aplauso para Ara en el chat. La pelota para Olimpia, por el lado izquierdo esconde Coyote Rodríguez, dejando por la mitad de la cancha. No me gustó este segundo tiempo, ¿eh? No, aburrísimo, aburrísimo, por favor. A comparación de lo que fue el primer tiempo. No, primer tiempo sí, otra cosa. Hasta pero- hablamos de. De todo ya estamos hablando. Sí, de todo. Y no termina nunca el partido. Este ya es un podcast más que una reacción. Pelota por el medio, señoras y señores. Olimpia la está teniendo. No va a terminar mal eso. No, yo no voy a, no voy a opinar, no voy a opinar. Hay que entrenar el lunes y con todo y ya está. Horrible Hay que el segundo arrancar, hay que tiempo, dice sí, horrible el segundo tiempo. Nadie habla de que Quintana, pero Y el sí, puto hablamos se apagó. hablado. O sea, hace rato hablamos. Acá ya hablamos de todo. Todo ya salió. De todo. Quintana, pero el puesto. ¿Sabe de qué partido bajó? ¿Sabe de qué momento bajó? Cuando él renovó. Como siempre. O sea que. Como todos los jugadores de Olimpia. Renuevan, se relajan, van para abajo. No es que tampoco entra y juega horrible. Pues. Hubo No, eso partidos sí, eso después que no. jugó relativamente Claro. bien, pero no. Cuando empezó era una máquina. Ahí se empezó a apagar. Sí, y después no. Realmente. Complicaban a los jugadores las renovaciones, ¿verdad? Sí, a muchos le condiciona. O sea, muchos pelean justamente para eso. No, Quintana está en la banca. Sí, estaba lesionado, no iba a estar suplente, creo yo. Aquí busca Guaraní, pero está sacando la defensa de Olimpia. Balón que viene por la mitad de la cancha. Intenta el ataque. Ya está, ya está. Dale. Alcaraz se viene. Se cruza para desviar la trayectoria de la pelota. Y Manuel Segovia desviando ese balón al córner. El tiro de esquina. Ahora sí nos tiramos atrás, definitivamente entra Vera. Sí. Mamá. No, pero no, hay que ahora sí hacer la tía. No, desde que empezó Pero el ya segundo está, tiempo. esto ya está. Al pedo se estresa. Ahora Juana no es la madrina, así que tiene dos buenas intenciones con ella. Juan, me fui 5 minutos al baño y ya No, te mentira, desubicaste. Mentira eso. Mentira. Por Dios. No. Mentira. Mentira. Mamita querida. Pero ya está. Al pedo se estresan ustedes los olimpistas. Pues ya Rodrigo está. Pérez se viene, Ya está, muchachos. esto ya está. Guaraní. Muchachos. Es malo. No va a ser. Corner que se viene el centro al medio. Atención que busca Olimpia. La pelota le está quedando el conjunto legendario. Ya está, le dije que ya está. Ya está, Olimpia ya está con este partido. Busca aquí sobre la zona derecha Raúl Cáceres que gana, mete al área Sandoval. Tapo sirvió. Señoras y señores, Olimpia tuvo una. Estuvo cerquita del segundo el equipo franjeado y aquí se toman los muchachos de los dos equipos escaramuzas de por medio. Ara. Sí, Olimpia que dentro de todo, dentro de su juego que ya sabemos que no tiene acostumbrados que a tirarse atrás, está intentando buscar ampliar el marcador, ya que Guaraní tampoco se asoma y no está intentando. Entonces, hay que ver si llega por lo menos un gol más en estos últimos 5 minutos más los añadidos que vamos a tener. 4 dicen Juan. No sé por qué dice. No Ay, entiendo. pero la madrina, por las intenciones que tenés. No, yo no tengo intenciones de nada con la madrina. No era eso. Aquí se agarraron, ¿eh? Están empujando. Se están Y bien falta. diciendo de todo. Eso es lo que estamos buscando, pues a mí no pasó nada. A A ver, ver, más cerca. está Sandoval, Sirrio con una mano. No, no nada. fue nada. Nada, no. Nada. Se tiró ahí Lescano. Nada no pasó, Luis. Nada no pasó. Por ahora no sigue el encuentro. Vamos a ver cómo continúa este partido. Pero es corner. Sí, tendría que ser.
Le agarró del cuello y mano la tanda a Lescano. Por eso traicionaron a los de Olimpia también. Sí, van por uno, van por todos. Eso también es lo bueno de esta Olimpia. Centro que se viene, el Caras que desvía y está el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpia! ¡Del puntero invicto! ¡Del campeón de América! ¡Del campeón del mundo! ¡Del rey de copas! ¡Mateo Gamarra lo hizo! Señoras y señores, cuando aquí se arma de todo, se están agarrando los muchachos de los dos equipos tras el gol. Vino el envío, le quedó a Gamarra por derecha para que conecte y para que Olimpia siga siempre arriba, para que Olimpia siga solo en la punta del campeonato, en el clásico más añejo, el puntero invicto y el que gana por 2-0 es Olimpia, Mateo Gamarra. Olimpia, Olimpia, siempre el rey de copas. Olimpia 2, Guaraní 0. Por fin no va a terminar 1-0 este partido. Excelente Mateo Gamarra. Un centro muy lindo. Ganó Olimpia la segunda pelota. Mateo, que estaba muy bien ubicado donde iba el balón. Le pegó un cabezazo increíble que va detrás. ¿A quién le ganó la espalda? A Pérez y a... Sí, que va prácticamente Mateo detrás de Pérez, lo gana a la espalda, Pérez lo pierde de vista y mete un cabezazo que termina de ampliar el marcador para Olimpia. Por fin se acabó el 1-0, muchachos. Golea Olimpia, ¿eh? Está goleando. ¿Cuánto iba a ser? Sí, pero ¿qué pasó ahí? 6-0 iba a ser. 6 ya. Si no se anulaba toda esa cantidad de goles. Pasó de todo ahí. Mirá, Lescano. Pasó de todo ahí. Ah, serio, le festejó y se calentó, serio. Sí, serio se calentó por el festejo de Lescano. Y la van a molestar a Lescano. No, pero festejó. ¿Eh? ¿Pero qué hizo? Festejó. Ay, serio. Bueno, serio parece que le acusa a su compañero con su profesor. Siempre haciendo la suya, serio. No, pero porque no se fue en todo caso detrás del Lescano, que Lescano lo que le dijo. Parece que le cuenta ahí a la directora. Directora. No, en todo caso andaba detrás de él, ¿verdad? Bueno, pero se armó, ¿eh? Sí, se armó. Se armó. De todo pasó. Y Lescano que acusa un golpe en la cara. También cuando veíamos ahí la toma cuando se tiraba al piso y decía que le dieron por la cara. Para que alargue más el partido, esto, ¿eh? Encima no va auto el partido. Sí, Alcaraz que ganó esa segunda pelota hizo que Mateo pueda entrar de atrás de la espalda de... No recuerdo quién dije, ya se me pasó. Pero excelente cabezazo de Mateo, que termina por fin para ampliar el marcador. ¿A quién le saca roja? Todavía no vi. ¿A Lescano? Y si a Lescano y roja directa, 2 partidos fuera. ¿A Lescano? Y Lescano lo que... es el protagonista de Olimpia. Ah, pero video ahí en todo caso, serio, ¿verdad que...? Y sí. ¿A Mateo? ¿Lo sacó rojo a Mateo? Yo creo que pasó algo ahí que todavía no vimos. ¿Por qué le puso a Mateo? ¿Serio le parece a Vini así? Sí, eso Sí. No, pero video y letra de O servió. Pues realmente, tranquilamente, en otro tiempo podía ir detrás del Lescano ahí, brim, bram, boom. Y Mateo que se pierde así. Fue el famoso... Ahí va el VAR. Hablando, no sabemos si va al VAR para sacar más roja o para rever esta roja. Hablando así locamente, tío. Ya guareó nomás él por Lescano y se lavó las manos, güey. Ahí está. Vamos a Es ver. la toma grande. Algo pasó ahí, nosotros no... Ahí vamos a ver. Ahí está Mateo, lo están agarrando a Mateo del cuello. A ver. Lucho Martínez que le prende un... En la última ya Lescano. Ahí cayó Lescano. Vamos a ver. Tutu. Se va. Le prendió a Barbote. Sí. Y es su socio. De Tabú.
De A mí que no se dio cuenta de quién era Tutu. Su socio, De Taoy a su socio le prendió. Hija de... Y Se va, así y que es en caso de que, bueno, se saquen muchas rojas. Y le van a... Tutu se había expulsado. Y se va a ir y se pierde el partido contra 2 de Mayo y Trinidense. Y vos sabés que... Puede ser más también por conducta violenta. Justamente. Ay, ahí llega uno de Guaraní y le empuja de atrás a Tutu. Pues vos sabés que... ¿Cómo le va a marcar el hincha de Olimpia a Tutu si es por ahí... Nunca más vuelve? Pues esta era su oportunidad. Mira la macana que se manda. Me pensé que nadie iba a ver, pero que se acuerde que hay que No, por todos lados. hoy día ya no hay caso. Hasta los hinchas ahí le metieron patadas, no sé Sí. quién. Hasta los jugadores de Guaraní parece que le metían la patada a los hinchas de Guaraní. Aprovecharon nomás ya ellos y... Esta va para vos. No, y acá para mí hay más de una roja. Ahí se van todos encima de Mateo y... Y Tutu es el que sigue, ¿viste? Se va Moquetero con era todo, Tutu. ¿eh? Este le hace. Ellos jugaron en Santaní juntos. ¡Ay! Ay, Romeo con Barbote y no. ¡Ay! ¡Pará! ¡No, le agarró el cuello! ¿Por qué es esto? Y son ¿Batalla todos... campal? Todos de compañeros son. ¿Será peor que había lo envidia ahí? Bueno, ay, sí. Batalla campal versión guaraní. Sí, pero esto no pasaba hace mucho tiempo en el fútbol paraguayo. No, hace tiempo que no veo esto. Libertad Meliano pasó en Villeta hace poco, algo así también. Pero Tutu Vargas y Barboteco fueron en Santaní, compañeros. Y después se fueron por llamado de Chiqui a Y Guaraní. ahí, o se van los dos. Para mí se van los dos también acá. ¿Quién? Y Barbote y Romeo. ¿Por qué Barbote? No, Barbote no se No, va a pero ir. la agarró también el cuello. Acá va a haber mucha roja. Mucha roja va a haber acá. Mira Tutu cómo va. Ese puño cerrado de Tutu lo que a mí me sorprendió. Ahí. Así se va. Romeo se va a ir. Romeo se va a ir. Romeo se va a ir. Barbote lo mira. Pues Barbote no le agarra el cuello. No la agarra, no la agarra. Pues el de Mateo no entendía, porque para mí Mateo no hizo nada. Se confundió, pero... Para mí que se confundió el árbitro. Ahí va. Este es Tutu, al que le saca. Sí. Porque va hacia la defensa. Ahora va. Roja para vos no lo hizo Mateo. Y se Barbote. va López. López. Matías López. Matías Que se López vaya, y no. se va también a la banca. Le va a sacar a Fue- Romeo también. Yo creo que le va a hacer un favor a Guaraní si agarra y le expulsa a 7, 8 por ahí. Y eso que todavía no ingresó Rodrigo Pérez ni Juan Vera. Amarilla nomás ahí. ¿Amarilla Yo quién? creo que Darío no sabe más ni a quién le va a sacar. No, ya está totalmente perdido. ¿Y qué va? 20 tongazos hubo ahí. Imposible hacer un 1 a 1 de quién. Ahí está, Matías López Y Tutu Vargas, y Tutu. sin Sí, que duda. termine vaya el partido. Sí, ¿verdad que sí? Joder, Ya. viejo. Sí, Ahí está, Tutu Tutu. Vargas, así es. Que termine vaya ahí, madre, ya. O que sí, es que se prenda nomás ya entre ellos y ya está. Ya. Matías López, nada, no hizo. Qué barato le salió, dice a Romeo Luis. Estos vieron Y el partido Romeo Benítez Mineiro amarilla. Cruzeiro. Se salvó Romeo. Uno por lado había amonestado a Romeo, sí. Sí. ¿Se salvó Romeo? Porque agarrar el cuello es roja, sí o sí. Sí. ¿no? Sí, se Que vienen ahí los van cambios. se vienen los cambios. Rodrigo Pérez y Juan Vera. Así es. Juan ¿Quién Vera sale? con la 22 y Pérez con la 23. ¿Quiénes se van? Olimpia con 10, Guaraní con 10. Che, a mí me sorprendió lo de Tutu con... A ver, tu socio... No, o sea, no Seco también sí es su socio, pero compañero, ¿o no? Para mí que sí. Tiene que Seco. Yo En vi otro fotos se inclusive va entre ellos en Alcaraz. Instagram. Sí, ¿Alcaraz? juntos, compartiendo asado. Sí. Por eso. Dice, en otros tiempos el árbitro le hacía dar la mano a los capitanes y sí al fútbol. dice Carlos Juanca. Amarilla. Carlos Mr. Amarilla Remedio entraba en el dice- 2000 y le pegaba a los... Dice Mr. Remedio, tiene que ganar Cerro sí o sí hoy, o si no, off, como Ara dice. Yo no estoy off, muchachos.
Ahora la cuestión es ver cuánto más se va a jugar. Para mí se salió también Sí. Rubén Escano. Sí, también. ¿Quién? 5 más. ¿Quién más salió? Vamos a ver ahí enseguida. Señoras y señores, buscando Guaraní aquí, pelea Ramírez. No, Le de va- que... sí, no, pero para mí no había una roja para Mateo. Para mí Mateo no hizo nada. yo no vi qué hizo Mateo. Hasta Yo ahora tampoco. todavía no vi. Y Lescano, bueno, el Lescano provocó, Sí. ¿verdad? Sergio le acusó con Ojeda. Se lavó la mano Sergio. Estaba, se lavó estaba más, totalmente. más maduro Sergio en ese sentido. Si era el Silvio del No, se iba detrás- se iba detrás y le le iba prendía a uno. a cagar a patada todo. Sí. Estaba más calmado. Sí, de qué pasa, pasa. Pero hoy en día pues también los gestos y todo eso. Sí. Me acuerdo cuando Ortiz se pegaba con Beltrán, después al final eran como easy. Sí, pasa. De, dentro de la- de hecho que puede dentro- ser esa también ahora, pues son mucho con Son rivales Ah. ahora en la cancha, pero no, y afuera son al todos comienzo hermanos. se saludaron ¿no? así todos abrazados, todos Sí. como hermanos. Pero pasa nomás lo de eso realmente. No hay que estar. ¡Ay! Roja. Amarilla. Se equivocó. Amarilla para. Sí, se quedó la roja en la mano. Amarilla para Richard Torales, que le comete infracción aquí a Olveira. Bueno, señores, ¿cómo hacemos para seguir? 98 tenemos, le quedan 2 al partido. Ah, le metió una seca ahí en la Sí. retaguardia a Olveira. No. ¿Qué le pasó? ¿Qué se Oiga, ya le, está más perdido de no sé qué. le sacó otra vez la roja? Está totalmente perdido. Sacó la roja, quería corregir y le volvió a sacar la roja y después la amarilla. Al final ha molestado Richard Torales. Sí. Y festeja el público de Olimpia, señores, porque Olimpia va a seguir en la cima. Repito lo de hace rato, todavía no juega Cerro. Pero ahora mismo le está sacando 10 Olimpia a Así Cerro es. Porteño. Si Cerro Porteño llega a perder, Olimpia le va a sacar 10. Dinamita en la cancha de Capiatá entonces. Señoras y señores, 99 minutos de este partido. Olimpia está goleando. Por primera. No es la primera. Pero está ganando por 2-0, señoras y señores. Ya goleado a 0. Después de muchísimo tiempo, Olimpia vuelve a... Bueno, ¿qué hizo 2? Muchísimo hizo porque Sí. los 2 valieron oficialmente. Iba a terminar 5-0 este partido. Sí, se Pero hay que anularon decir que 3. fueron todos 2 de offside. Alcaraz y 1 de Sebas. Y Fueron todos todos fueron offside. offside. Bien cobrado. Tiro libre para Olimpia que busca el tercero. Vamos a ver quién le va a entrar a la pelota. Si será Coyote Rodríguez o si hay otro compañero cerca para rematar. Tiro libre, señoras y señores. Tiro libre. Después Tiro mucho libre la para goleada por Olimpia. 2 goles. Dice. Se armó, parece, ahí con los hinchas. No, tiene que terminar este partido. No, hace rato ya. Después de la trifulca ya tenía que terminar. Tranquilo, Tiene que terminar muchachos. Yo tengo que partido. pasar por ahí. Tranquilo nomás. Ani hacen desastre en la calle y no se puede pasar. Tarjeta rosa para Sergio, dice Juanca. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Mosquete? No, termina el partido, árbitro. ¿Por qué no se Esto juega? va a empeorar en breve. Ah, ya se están... Sí, por eso. La hincha de Guaraní Al ahora. principio. ¿Con quién más va a ser? Ahora pero no vamos a pelear entre nosotros y como el estadio. De veras. Nuestro equipo a nadie. Bueno, jugá 2 Ahora minutos se más pelean y ya entre termina el ellos. partido. Vamos a evitar cambiar ahora que Para que no no pase. pase. Chelo, perro. Bueno, sigue el partido, ¿eh? Tiene Vamos que a llegar ver. a su casa Juan. Ahí está buscando Olimpia sobre la zona zurda. Ahí se van a dar ahora. Ahí se van a dar ahora. Frente a Platías. Se picó este partido. Y tiene que Tanto en la terminar, cancha ¿no? como en las gradas. Son los hinchas de Guaraní. Será porque entre ellos se están peleando. Ya empieza Cerro Libertad y se te deben terminar este partido. ¿Qué parte de Itagua sos? Te pregunta Juanca. Cercadita. Cercadita. O sea que... No, Dale. muchachos, solamente reaccionamos a este partido el día de hoy, porque nuestro compañero Franco está laborando por el interior del país. Aquí está buscando el conjunto de Guaraní. La pelota que viene por la mitad de la cancha para que salga sobre la zona derecha Segovia. Abrió el juego hacia el sector diestro donde está ubicado Pérez. Quiere sacar el centro, deja corto el pase. Atención que busca Guaraní. Está por terminar hace rato ya el partido, pero no termina nunca.
Olimpia, Olimpia más puntero que nunca, señoras y señores. Puntero e invicto, ¿eh? ¿No te imaginabas ahora cuando comenzaba la vitamina que Olimpia iba a estar así? No, para nada. Puntero e invicto. 3 empates nada más consiguió Olimpia. Señoras y señores, final del partido. En el clásico más añejo se impone el puntero e invicto. Olimpia por Del Mas y por Mateo Gamarra le ganó a Guaraní por 2-0. Olimpia que logra ganar después de mucho tiempo por una diferencia de 2 goles. Demostrando un buen juego, de repente aguantando un poco el resultado atrás. Olimpia hizo lo que tenía que hacer, que era una vez más ganar. Esta vez por suerte lo pudo hacer con 2 goles para poder jugar un poco más tranquilos, ¿verdad? Por más de que ya fue el gol casi hacia el final. Se nota un grupo muy unido, un cuerpo técnico que le sabe llegar a sus jugadores. Y este es el camino que Olimpia tiene que seguir. Olimpia está puntero, está invicto, nada más suma 3 empates, el resto fueron todos victorias. Y un buen partido, rendimiento del Mas, para mí la figura con ese golazo. Después hay varios puntos también a resaltar en Olimpia. Richard Sánchez también otra vez hoy tuvo un buen partido. Alcaraz haciendo otra vez de las suyas, peleando, corriendo por todas las pelotas. Seba Ferreira que se le nota un poco decaído, pero es normal. Una vez que llegue el gol para él, va a ir levantando ese autoestima. Y la línea defensiva también de buen partido, de gran partido. Lastimosamente sufrimos ahora la expulsión de Tutu Vargas, que se pierde 2 partidos. Por el momento, ¿verdad? Porque por conducta violenta quizás puedan ser más, pero buen partido de Olimpia. Buen partido, se cumplió una vez más. Y yo creo que si Olimpia pierde el campeonato va a ser por culpa de Olimpia. Y nada más, no tiene caso buscar otro culpable. Y hay que seguir por este camino. Bien, ahí está. Cerramos de a poquito esto. Gracias, Ara. Excelente. Gracias, Juan, a vos. Gracias al Chávez. Un gusto, chat. Muy amables a todos los amigos del chat que estuvieron con nosotros durante todo Hace frío acá arriba, dice Juanca. este partido. ¿Cuándo llegará ese momento? Ahora no meter nunca Ferreira. Sí, no, hay que tenerle paciencia a Ferreira. Le tuvimos también mucha paciencia al Alcaraz. Ahora está reaccionando. Para mí es cuestión de tiempo para que Sebas pueda volver a meter el gol y recargar esa autoestima goleadora que necesita para sobresalir una vez más. Vamos, nos vamos. Nos vamos. Chau, Esto chau. a-